Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿A todas? ¿Cómo estáis? ¿Se me oye, chicos? A ver. Muchas gracias. Pues nada, pues hoy tenemos una de las últimas clases que vamos a estar viendo pues, nuevos algoritmos de aprendizaje automático. De hecho, esta es la última clase. Bueno, no es la última, porque vamos a ver también después en otras técnicas la parte de redes neuronales. Pero el tema de aprendizaje supervisado técnicamente termina hoy. Y en la clase siguiente será otro de hacer más ensayos, más pruebas y más prácticas con código que yo estaré enseñando de cuadernos. ¿De acuerdo? Así que nada, como siempre vamos a empezar hay 5 para que dé tiempo a que se avancen algunos compañeros más vuestros y ya está. Y seguimos con lo siguiente, ¿de acuerdo? Voy a ir subiendo las transparencias también y empezamos en unos minutitos, ¿de acuerdo? En 2 minutitos o 3. Venga, hasta ahora.
Bueno, pues ya estamos por aquí. Bienvenido a todos, bienvenidos a los que nos estén siguiendo también en diferido. Bueno, pues vamos a pasar ya a la segunda parte de este segundo bloque de la asignatura, que es el de aprendizaje supervisado. Y vamos a terminar de ver los dos últimos algoritmos que habíamos visto. Si recordáis, bueno, que habíamos visto, que teníamos por ver. Si recordáis lo que tenemos ya visto, ya por cierto estamos como en el Ecuador prácticamente del curso. La verdad es que como hemos tenido tantas clases muy de seguido, pues es verdad que hemos sido bastante rápidos, lo cual es bueno porque de esa manera os va a facilitar el hecho de empezar la práctica 1 antes, poder terminarla antes también para poder prepararos la práctica 2. Y también es bueno porque esta asignatura, digamos que empieza bastante densa, bastante exigente, porque hay como muchas cosas que explicar, no solamente que hay que introducir algoritmos, sino que también hay que introducir al final conceptos y, bueno, pues otras cuestiones de experimentación y cosas de ese estilo. ¿Qué es lo que sucede? Que esto no va a suceder al final, ¿no? Al final del curso de Machine Learning vais a ir viendo cómo las clases van siendo bastante más amenas, más ligeras en general. Porque en lo que se basa el curso es en continuar con las prácticas e irlas haciendo poquito a poco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la clase de hoy, por ejemplo, suele ser, veremos, ¿no? Cómo va, esto nunca se sabe, como en Machine Learning hay que hacer la experimentación, pero en principio estimo que va a ser bastante más ligera que lo que solamente tenemos dos cosas que vamos a ver y nada más. Comenta Jonathan una duda, vamos a verla. Una pregunta, disculpe, ¿la actividad puede realizarse en Jupyter o Colab? Bueno, la actividad debe realizarse en Jupyter, o sea, en un cuaderno de Jupyter o en Google Colab, que al final viene a ser lo mismo. Si queréis hacerla en vuestro ordenador con Jupyter, no hay ningún problema. Eso sí, yo la voy a ejecutar después en Google Colab. Con lo cual, si luego yo resulta que al ejecutarla en Google Colab no me funciona vuestra práctica, pues evidentemente habrá una penalización en ese sentido, ¿de acuerdo? Muy importante, como digo, que yo después pueda ejecutar las prácticas. Yo voy a ejecutar las prácticas. Es importante que vuestras prácticas sean ejecutables. No solamente tienen que contar una historia, como digo, que es un resumen de la experimentación, comentar los resultados, extraer conclusiones de los resultados que habéis obtenido, no simplemente ponerme el algoritmo clustering DevScan, plum, clustering no sé qué, otro, y ya está, y ahí se acaba. No, eso no me sirve. Y bueno, ya lo visteis en la rúbrica, que como digo, es orientativa, pero una de las cosas que más valoramos, al menos yo, el otro profesor tendrá una rúbrica, entiendo que parecida, pero no tiene por qué ser exactamente la misma. Pero vamos, lo que más valoramos suele ser las explicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto antes empecéis esta práctica, mucho mejor. ¿Qué fechas tenemos? No sé si lo recordáis, pero el día 22 de este mes, de octubre, el día 22 de este mes es el último día para entregar la práctica 1 de forma adelantada. Adelantada. ¿Eso qué significa? Que los que entreguen el día 23, ya, aunque sea a las 12 de la noche, esa práctica ya, digamos que estará fuera, por así decirlo, de esa convocatoria adelantada y por tanto no se le corregirá para este, pues eso, en este curso, de alguna manera. En este curso no, perdón, no se le corregirá durante las siguientes clases, ¿de acuerdo? Porque la idea es que vosotros podéis tener algunas notas, véase la del foro y la de la práctica 1, antes para saber cómo vais, saber si efectivamente que entendáis cómo funciona la evaluación y demás. Y si ya podéis terminar la práctica 1, que es mi sugerencia, muchísimo mejor. Cuanto antes os la quitéis y podéis trabajar en la práctica 2, cuyo aprobado sí que es obligatorio, mejor, mejor. Y lo que os digo, por favor, 0 copias, ¿de acuerdo? 0 copias porque estas cosas las detectamos y luego se pasa mal. Entonces, a ver si este año lo conseguimos, que no haya ninguna. Bueno, vamos a hacer un pequeño recopilatorio de cuestiones que hemos visto antes. Si os acordáis, en las primeras clases, aparte de hablar un poco de Machine Learning en general, de para qué sirve realmente, empezamos a ver la parte de aprendizaje no supervisado. Y no supervisado, básicamente vimos dos cuestiones al respecto. Sobre todo, clustering, cómo de los datos que teníamos simplemente eran datos de entrada
pues decíamos, bueno, vamos a ver cómo me lo agrupa el ordenador, sin decirle nada, ¿no? Sin ningún criterio. Y ya está. Entonces, hay distintos algoritmos que son capaces de ordenar los datos o agruparlos en base a cómo el ordenador, vamos, como estos algoritmos, por así decirlo, consideran que sale mejor. Y lo último que vimos era la parte de reducción de dimensionalidad, que también serían algoritmos no supervisados, en los cuales lo que hacíamos era reducir la cantidad de características utilizando combinaciones de ellas. Entonces, estos algoritmos lo que hacían era concretamente vimos la PCA, y hacía una supercombinación de todo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hacía una combinación. Luego nos quitábamos las combinaciones que nos aportaban menos información, que serían los últimos componentes, y nos quedábamos simplemente con los componentes principales, que eran los que, si recordáis, tenían más varianza explicada. Esa era la idea de la PCA. Entonces, bueno, pues con esas dos herramientas y con estas dos cosas, de clustering y lo otro, ya podéis empezar a hacer la práctica 1. Deberíais haberle empezado cuanto antes. Pero sí que es verdad que los estudiantes más hábiles serán capaces también de intentar optimizar un poco su propia práctica 1 en vistas de lo que quizás se vayan a encontrar en la práctica 2. En la práctica 2 vamos a seguir utilizando el dengue, como dije, pero para predecir la cantidad de nuevos casos, que sucederán en una semana concreta en dos ciudades distintas, una en San Juan y otra en Iquitos, ¿no? O sea, iberoamericanas. Entonces, bueno, pues es posible que el análisis de características que habría que hacer antes de los clústeres, o quizá pues ciertas nuevas características que haya que hacer, que yo siempre soy muy proclive a que verdaderamente desarrolléis nuevas características, pues, medias, cosas de ese estilo, bueno, pues que solo integréis dentro de vuestro modelo, ¿no? Lo normal es que no se hagan esas nuevas características, lo normal es que, bueno, no es lo normal, ¿no? Pero digamos que hay entre un 30 y un 40%, por desgracia, es bastante alto, que tan solo se prueba un algoritmo de clustering, tan solo no se hacen nuevas características, en general se utiliza todo el código por defecto de la plantilla, sin hacer mucha modificación en cuanto, por ejemplo, a la manera de cambiar los nulos y demás, y pues tampoco se hacen muchas explicaciones. Pues ese 30 o 40% de prácticas que se entregan así, suspenden, sin más. Y mucho más ahora ya teniendo la rúbrica ya mucho mejor explicada, que la tenemos este año, para que entendáis mucho mejor qué es lo que se espera de la práctica. Entonces, bueno, pues como digo, luego el portafolio, como digo, hace una media, ¿no? Evidentemente, entonces si sacáis buena nota en los foros, si sacáis buena nota en otros sitios, pues la media os puede dar 5. La media del portafolio tiene que ser mínimo 5. De todas las prácticas y del foro y del examen ese de vídeos, tiene que ser 5, ¿de acuerdo? Para poder aprobar la asignatura. Importante también otra cosa, el examen de vídeos. El examen de vídeos lo tenemos, bueno, todavía falta, evidentemente, no queda bastante, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que vayáis viendo los vídeos, ¿de acuerdo? Que todavía quizá están un poco avanzados. Lo óptimo sería quizá es decir, cuando ya se va a alcanzar una comprensión más completa de todos ellos es cuando terminemos el tercer bloque. Pero bueno, aún así es algo que merece la pena ir viendo, pues para que suenen un poco los conceptos, y si hay que revisionar alguno, pues ya está. Al final, ese examen, aunque tienes todo el día para hacerlo, pues es decir, vale un punto total para la asignatura, un punto. Entonces, si ese examen no se hace, pues ya la nota máxima que vas a poder sacar es un 9. Es una cuestión a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Son cosas importantes que hay que tomárselo en serio. Bueno, este pequeño inciso, yo a medida que vaya viendo, yo siempre voy a estar haciendo incisos acerca de las prácticas, sobre todo para que no se os olvide, sobre todo para los que estáis siguiendo las clases. Claro, los que no estáis siguiendo las clases, pues estas cosas no os enteráis. Si luego lo veis todo, os hacéis un binge batching de estos en el último momento de todas las clases, pues diréis, hostia, pues igual tenía que haber empezado antes. Pero bueno, confío en que esos sean los menos, ¿de acuerdo? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Bien, pues visto ya la parte de no supervisado, nos pusimos ya con el aprendizaje supervisado. Que ya sabéis que aquí lo que estamos haciendo ya sí que es predecir, ¿de acuerdo? Lo que queremos es predecir una de las variables
que vamos a denominarla la variable de salida. Si tenemos casas, pues queremos predecir a lo mejor el precio de la casa. O teniendo el precio de la casa, queremos predecir los metros. Es decir, la variable de salida depende de nosotros, para lo que queramos usar el modelo que vamos a entrenar. Y en base a esto, pues hemos visto dos algoritmos. Hemos visto el KNN, que básicamente era una base de datos que la teníamos. Entonces, mirábamos cuáles eran los más parecidos, ¿no? Hacíamos una distancia euclidia o la distancia que fuera, entre todos los elementos que tuviera esa base de datos, cogíamos los que estuvieran más cerca y, bueno, pues si era, por ejemplo, un 5NN, pues decíamos, vale, pues de los 5 más cercanos, ¿cuáles son a qué clase pertenecen? Pues si hay 3 de azul y 1 de rojo, pues probablemente sea azul. Así de sencillo. Con números, pues sería haciendo promedios y cosas de ese estilo. Y bueno, había distintas estrategias para intentar optimizar cada vez más ese algoritmo y que funcionase más, ¿no? Pero la esencia era esa. Y luego el siguiente que vimos era las máquinas de vectores de soporte, que, pues nada, básicamente simplemente eran es un algoritmo que lo que hace es separar linealmente los datos. Es parecido a lo que en esencia acaban haciendo las redes de neuronas, pero bueno, en este caso, pues lo que se busca es una separación que tenga el máximo margen, es decir, trazar una línea entre los datos y que haya el máximo espacio entre los que están separados en una clase, y los que están separados en otra. Esa es la idea. Evidentemente siempre hay márgenes, siempre hay error y claro, pues optimizar esa frontera, por así decirlo, frontera lineal, pues a veces puede ser difícil encontrarla. Pero bueno, ya sabéis que esas fronteras venían ancladas a lo que se denominaban los vectores de soporte, que esos vectores de soporte estaban asociados a unos puntos concretos del dataset, que si los quitamos, pues entonces ya nos cambia totalmente esa frontera que nos había encontrado. Bueno, no sé si totalmente, al menos nos la cambiaba, ¿no? Entonces, ese algoritmo era rápido porque solamente necesitaba esos puntos concretos. Bien, esto es lo que estuvimos explicando el último día y hoy toca árboles. Hoy es monográfico de árboles. Primero vamos a ver los árboles sencillos, vamos a ver cómo se construyen, qué es lo que son y demás. Ya veis que es bastante simple. Y luego vamos a hablar también de los conjuntos de modelos. ¿Por qué se utiliza un conjunto de modelos? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué funcionan mejor a menudo que los árboles de decisión sencillos o que otros modelos sencillos? No tiene por qué ser solamente árboles. Y bueno, pues veremos también algunos específicamente de árboles, como son el Bagging, el Random Forest y el Boosting. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. No, esta no era la transparencia. Voy a moverme a la zona de árboles y vamos a ver un segundito qué es lo que tenemos. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me la comentáis por chat y la vamos viendo. Mira, estuvimos viendo también la parte esta del ¿cómo se llama? El balanceo de clases. Interesante. Y SVM, aquí los tenemos. Muy bien. Bueno, árboles de decisión. ¿Qué es esto? ¿De qué va esta historia? Pues, fundamentalmente, bueno, ya sabéis que lo que tenemos en aprendizaje automático son tablas, ¿de acuerdo? Entonces, al final acaba siendo otro algoritmo que también funciona por inducción. ¿De acuerdo? Y además, como son árboles, se parecen a los dendrogramas que teníamos, pero no es el mismo concepto, ¿de acuerdo? Y recordad que clustering es otra cosa totalmente distinta, mejor dicho, aprendizaje no supervisado es totalmente distinto del supervisado. Aunque os recordarán a los dendrogramas. Pero, insisto, tened en cuenta que es otra cosa. Y ahora veréis por qué. Entonces, fundamentalmente lo que hace es permitir identificar conceptos, ¿de acuerdo? Que son pues clases de objetos a partir de sus características. Por ejemplo, aquí tenemos atributo 1, sí, no, grande, medio, pequeño, y aquí una serie de, pues parece dinero, 125.000, 100.000, 70.000, sí, no, esta sería la clase. Fijaos que la tabla viene, esta sería la variable de salida. Entonces, esto se le introduce al modelo y se le pone el algoritmo particularmente que quiere aprender, que es el del árbol. Entonces, aquí se aprende el árbol, se aplica, y para aplicar después el modelo lo que haríamos sería seguirlo. Al final lo que vamos a tener, voy a empezar a dibujar un poquito, lo que vamos a tener son árboles que tienen esta estructura. Estos puntitos van a estar, estos puntitos que estoy dibujando vendrían a ser, por así decirlo, las distintas ramas que tendría nuestro árbol. ¿De acuerdo? Suelen ser binarios. Siempre. Hay otros tipos de árboles, pero los árboles de decisión suelen ser siempre binarios. Entonces, lo que sucede es que
Vamos a empezar por aquí. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un árbol de decisión, nada más arrancar, decimos, vale, me pongo aquí. Y ahora, cada nodo es una pregunta. Es una pregunta. Y nos va a decir, por ejemplo, oye, ¿el atributo 1 es sí o es no? Este atributo de aquí. Pues una rama va a corresponder al sí y otra rama va a corresponder al no. Entonces, por ejemplo, si fuera el sí, pues digo, vale, pues el nuevo que me ha llegado es sí, me vengo por aquí. Otra pregunta distinta. A lo mejor imaginad que es el atributo 3, por ejemplo. El atributo 3 sería mayor de 50.000 o menor de 50.000. Pues imaginaos que es menor de 50.000 y es esta rama de aquí. Pues esto que tenemos aquí sería el nodo hoja. La conclusión, o sea, el valor de la variable de salida está siempre determinado por los nodos terminales, por los nodos hoja del árbol. Y aquí podría haber un, bueno, es binario, en este árbol concreto la clase es dicotómica, entonces simplemente pondríamos o sí o no, aquí, y ya está. Y dependiendo de cuáles son las preguntas, pues iríamos con unas ramas u otras y daría unas conclusiones u otras. Luego lo explicaré un poquito más en detalle, pero esto es lo básico. Comenta Jonathan si debe ser solo la decisión de dos variables o se podría decidir entre más. No, muchas más, todas las variables, ¿de acuerdo? Ya ahora lo vais a ver en los ejemplos siguientes cómo se tienen en cuenta todas las variables. Lo que pasa es que sí que es verdad que la pregunta es o sí o no y luego puedes volver a hacer otra pregunta para afinar o refinar, por así decirlo, las que tenías antes, ¿de acuerdo? Los árboles pueden tener una profundidad muy grande, pero sí que es verdad que suelen ser siempre dos opciones. Recuerda un capítulo de Black Mirror, de una serie de Black Mirror que hacían un videojuego, que era un capítulo interactivo que se hacía en Netflix, que tenía siempre como dos opciones, el jugador, me parece. Y tú con el mando a distancia controlabas una u otra. Pues esto es lo mismo. Realmente es un árbol binario de este estilo, es lo más habitual. Pero bueno, puede haber de los ternarios y demás. Ya, eso no es tan habitual, pero sí puede ocurrir. Luego lo vamos a ver con más calma. El caso que la información al final se extrae en forma de árbol y eso es muy bueno porque del mismo modo que en el dendrograma podíamos intentar leerlo y entender ciertas relaciones, aquí vamos a poder extraer conclusiones del árbol. Es un modelo muy, muy, muy interpretable, cosa que no ocurre con una red neuronal. Por ejemplo, eso se entrena y no sabes qué pasa ahí dentro. Y bueno, pues con otros también, ¿no? Pues el SVM, funcionará bien, todo lo que tú quieras, pero no entiendes el modelo, realmente. Eso te crea unas fronteras y ¿por qué? Aquí sí, es un modelo puramente, estrictamente simbólico, lo cual es muy positivo. Y bueno, esto es lo que os comentaba. Los nodos corresponden a una pregunta y se va construyendo en base a esas preguntas y se va clasificando, ¿no? En cada nodo, por así decirlo, vale, ¿cuántos ejemplos se me clasifican en este nodo? Pues tenemos no sé cuántos de un tipo y no sé cuántos de otro. Todavía este nodo no es lo suficientemente bueno. Vamos a hacer otra profundidad más. Y ahí vamos viéndolo poquito a poco. Ahora lo vamos a ir comentando. Fijaos, en este árbol que tenemos aquí. Mira, de hecho es que es la misma tabla, ¿de acuerdo? Entonces, esto entiendo que... esto me parece que era sobre si iba a la hora de devolver un préstamo. Entonces, esta variable de salida era si nos iba a engañar a la hora de devolver un préstamo, o sea, si nos iba a hacer un cheat directamente, que nos quiere engañar, o no nos va a engañar. Entonces, teníamos varias variables de entrada. Es si en algún momento ha devuelto un préstamo, sí, no, sí, no. Si esa persona está soltera, casada o divorciada y la cantidad de ingresos que tiene, ¿de acuerdo? Esa persona en concreto. Y con estos datos, pues los árboles van a intentar, con estos datos etiquetados, esta etiqueta ya la conocemos, ¿de acuerdo? La hemos desarrollado nosotros en base a los distintos personas que tenemos en nuestro banco, pues generaremos un modelo para nuevos clientes que nos siguen. Veamos entonces, por ejemplo, cómo sería este primero. Centremos en este de arriba. La variable refund, esta, de devolución, pues aquí lo que quiere decir es que si ha devuelto algo en algún momento, la conclusión es que no nos va a engañar. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Pues vamos a comprobarlo. Esto es simplemente por verlo. Vamos a ver, resulta que aquí tenemos no, perdón, era al contrario. Vamos a hacerlo otra vez. Tenemos que aquí sí que ha devuelto, sí que ha devuelto y sí que ha devuelto. Tenemos 3. Y justamente los 3 que sí que han devuelto, pues justamente no
no han trucado y aquí tampoco han trucado. No han querido engañarnos. Entonces, este árbol lo que aprende precisamente es eso. Pues, por ejemplo, que en la relación esta de aquí, pues si devuelve, claramente todos los que devuelven, no hay ningún caso que nos engañen. Ahora, de los que no devuelven un préstamo, que tenemos unos pocos más, pues resulta que sí que tenemos unos cuantos síes. Pues tenemos que ir refinando más la pregunta. En este caso, si no devuelve algún préstamo, vemos el estado marital. Entonces tenemos que si está soltero, no, perdón, si está casado, resulta que tampoco nos truca, no nos intenta engañar. Bueno, pues habría que verlo. Vamos a ver si esto es cierto. Si no devuelve y resulta que está casado, mirad, aquí tenemos uno que no nos truca también. Si no devuelve y está casado, pues efectivamente se cumple. Y ahora vamos a venir aquí, en el caso de soltero o divorciado. Pues aquí lo que hacemos es mirar el tipo de ingresos. Si es menos de 80.000, pues resulta que no nos truca. Pero fijaos, si resulta que si tiene más de 80.000, es posible que sí que determine que no nos devuelve el préstamo. Interesante, resulta que los que no nos devuelven el préstamo suelen ser la gente que tiene más dinero. Bueno, es un dataset que hay por ahí. Pero bueno, ese tipo de conclusiones, anecdóticas quizá, que estoy comentando ahora de un dataset de juguete, pues son las que al final cuando se leen estos árboles hay que ir planteándose, ¿de acuerdo? Precisamente para poder analizar este modelo. No siempre es tan sencillo, ¿de acuerdo? Con modelos más complicados es más difícil extraerlas, pero conviene hacer un análisis. Esto también se esperará en la práctica 2, que si hacéis un modelo de árbol y os decantáis por este modelo de árbol, que lo intentéis interpretar, ¿de acuerdo? Eso es algo que sería muy positivo. No siempre es factible, pero si es este el que seleccionáis, interpretadlo. Vale. Pero aquí tenemos otro árbol distinto. Y este árbol distinto, si lo siguiéramos, que no lo vamos a hacer para no eternizarnos, pues resulta que también sería correcto. Es decir, primero, en vez de mirar refund, miramos el estado marital. Pues si está casado, resulta que nunca nos intentan engañar. Pero si resulta que está soltero o divorciado, pues ya habría que consultar otras cosas. ¿De acuerdo? Es decir, estos dos árboles son válidos. Y además funcionan al 100%. Estos dos, en este caso, funcionan al 100%. ¿Qué es lo que sucede? Que cada algoritmo pues encontrará un árbol distinto dependiendo de ciertos criterios, ¿de acuerdo? No son, en principio no son estocásticos. Creo que hay alguno que sí que es estocástico, pero en principio estos son algoritmos puramente, es decir, no estocásticos, sino que no hay aleatoriedad aquí. Comenta Alberto, si 1 indica la variable de inicio. No sé a qué te refieres de 1. Esto simplemente es el identificador de cada cliente, ¿vale? Aquí no hay variable de inicio, simplemente son identificadores de cliente. Esto no se tendría en cuenta. Los IDs, recordad que no interesaría, ¿vale? La variable de inicio siempre es la raíz. Aquí el árbol es como si lo tuviéramos del revés. Siempre crece hacia abajo. Entonces, efectivamente, este nodo, que es el nodo raíz, que no tiene ninguno antes, sería con la que empezaríamos. En este caso sería refund, pero en este otro resulta que sería marital status. Son dos diferentes, como digo. Son dos modelos distintos, ¿vale? No tendría más. Y ya está. No sé, es que no sé a qué te refieres con 1 indica el nodo. No sé, ese 1 no sé exactamente a qué te estás refiriendo, ¿vale? Quiere decir que si yo indico el nodo, no. Vale, ya lo entiendo. Vale. No. El nodo inicial no lo va a calcular automáticamente el algoritmo. Luego os lo voy a comentar cómo lo hacéis, ¿de acuerdo? Estos son simplemente dos ejemplos posibles de árboles posibles y perfectos para codificar este, ¿de acuerdo? Es decir, que hay varias soluciones, no hay un único árbol, no hay una única solución, sino que puede haber varias. Simplemente quería decir eso, ¿de acuerdo? Pero es el algoritmo el que lo va a decidir, en base a ciertas métricas que voy a explicar después. Nada. Vale. Entonces, aquí es lo que comenta, ¿de acuerdo? Que estos nodos codifican preguntas y que son siempre excluyentes entre sí. No puede pasar por dos sitios a la vez, sino que es o una u otra. No se puede hacer otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a partir de casos desconocidos se llega al final a una conclusión. Esto es lo que se está explicando, ¿de acuerdo? En este caso de aquí, pues habría que seguir por el no. Aquí tenemos que está casado, venimos por aquí y ya directamente nos da exactamente igual el income porque esta pregunta no se hace por estas ramas, sino que directamente ya este no se le asignaría a la variable de salida. ¿De acuerdo? Esta sería la forma una vez que ya tenemos entrenado el modelo, es decir, formado el árbol,
Sería la forma de cómo clasificar los nuevos elementos que nos llegan. ¿Vale? Pero bueno, falta todavía ver cómo se forma ese árbol. En fin, viendo un poquito más los detalles, el nodo raíz es el principal rasgo descriptor que permite dividir el conjunto, ¿de acuerdo? Normalmente las características que están en la parte superior, o sea, más cerca de la raíz, suelen ser las más importantes. Eso es interesante porque nos permite ver también un poco, este tipo de algoritmos nos permite ver un poco la importancia de las variables, ¿de acuerdo? No se hace exactamente con esto, pero digamos que cuanto más alto en la raíz suelen ser los atributos más discriminantes, que es lo que se llama. Es decir, que nos dividen una clase en una rama y otra clase en otra. Siempre tenemos que tener en cuenta pequeños errores, ¿no? Pero intenta maximizar esa división, que sea lo más separado posible. Y los nodos intermedios son aquellos que, bueno, pues no son hojas, evidentemente, sino que es como una pregunta intermedia antes de llegar a la conclusión. Entonces, poco a poco, este nodo raíz se va a ir abriendo en nodos intermedios que van a ir refinando esas preguntas, poco a poco, para ir quedándonos con una o con otra. No sé si alguna vez habéis jugado con un juguete bastante famoso que se llama el Q20. Es una bola, es una esfera en la que tú piensas en una palabra y vas respondiendo sí o no a las distintas preguntas que te va haciendo el Q20 y en menos de 20 preguntas el aparato, que es un aparato sencillo, es un juguete digital, pues es capaz de averiguar la palabra que estabas pensando. Al final lo que pasa es que lo que tienes es un árbol enorme en el que cada nodo es una pregunta para una de esas palabras, por así decirlo, y cada hoja correspondería a todas las palabras del diccionario, directamente, ni más ni menos que eso. Algo parecido, un poquito más complicado, lo tiene también otra web que fue famosa hace unos años, que se llama Akinator. En esa web tú pensabas en cualquier persona famosa, ficticia o no. Efectivamente, lo comenta Emilio. Pensabas en cualquier persona famosa y en base a preguntas de sí, no, acababa dando con la solución. Al final necesita tan pocas preguntas porque, bueno, pues es como exponencial, ¿no? Pues en 20 preguntas, digamos que exponencialmente tienes unas cuantas, ¿no? Posibles soluciones, dando sí, no, sí, no. Entonces, bueno, pues para que tengáis un poco la idea de la dimensión de cuando van creciendo estos árboles, ¿no? Sobre todo árbol ancho. Pero, bueno, como digo, hay veces que en el caso de esto, pues hay ramas que terminan antes, ramas que terminan después y demás. Akinator era un poco más complicado porque tenía en cuenta incluso discrepancias, ¿no? Era muy inteligente. Pero bueno, es el mismo concepto, contestar sí, no, y en base a ello te da una conclusión. Entonces, y las hojas precisamente son esto, corresponde a un conjunto de ejemplos que representan una sola clase. Es decir, voy a volver a hacer el dibujo, lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Comenta Claudia que cuál es la profundidad promedio que debería tener un árbol. Hay pocas cosas claras, ¿de acuerdo? Depende mucho de cómo lo veamos. Luego, ahora os voy a comentar cuál debería ser esa profundidad, ¿de acuerdo? Pero si tienes un dataset muy grande, necesitas un modelo más complejo y por tanto tendrá que ser forzosamente más complejo, más profundo, mejor dicho. Pero claro, cuanto más profundo sea, más overfitting se va a producir. Luego lo vamos a ir viendo con más calma, ¿de acuerdo? Pero no hay un número promedio, por así decirlo, porque realmente es que depende de cada problema particular. Y eso habrá que medirlo, la profundidad habrá que calcularla en base a una serie de métricas. Comentaré después. Entonces, esto que quería señalar aquí, esta bolita azul que he puesto, vamos a suponer que es un nodo hoja. Bueno, vamos a suponerlo, lo voy a dibujar un poco mejor, con un nodo hoja, así. ¿Vale? Entonces, si estos son nodos hoja, estos van a codificar directamente una solución. Imaginad en un no binario, pues esto sería sí y esto sería no. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, cada nodo hoja, digamos que entraría una serie de ejemplos de aprendizaje que estarían clasificados por este nodo, que sería, pues, por ejemplo, yo que sé, todos estos. ¿Vale? Y ahora voy a cambiar el color, voy a poner este, por ejemplo, sería un no, este sería un no, este sería un no, y estos de aquí, este sería un sí y este sería un sí.
¿Alguno de vosotros podría, si esto es un nodo hoja y clasifica, por así decirlo, es donde termina el árbol, si estos ejemplos serían los que estarían ordenados por este nodo hoja, ¿cuál sería el resultado de este de aquí? Es decir, ¿cuál sería la clase que diría este nodo? Teniendo aquí 3 y 2. Supongo que el rojo es no y que el verde es sí. ¿Alguien me lo quiere decir por el chat? Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque sería no, comenta Ana Laura. Efectivamente. Sería no, ¿por qué? Pues porque al final lo que miras es cuáles, vale, los objetos que clasifican en este nodo, ¿cuáles son los mayoritarios? Pues la mayor parte de ellos son no, porque tenemos 3 nos y 2 síes, así que este sería un no. La cuestión es, ¿por qué parar aquí? Porque a lo mejor si hago un subnodo, voy a borrar, a ver, ¿se puede borrar aquí? Sí, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo digo, vale, pues es que resulta que aquí tenemos muy poca, tenemos 3 y 2. Si yo hiciera otra pregunta más, a lo mejor ya sí que consigo tener aquí un nodo hoja y aquí otro nodo hoja y tenemos las 2 negativas aquí, por ejemplo, perdón, las 2 positivas aquí y las 3 negativas aquí. Es posible, pero a lo mejor tampoco, a lo mejor no consigues hacerlo bien. ¿En qué punto habría que seguir desarrollando o no? Pues lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Esto depende de una serie de métricas. Y precisamente el porcentaje de confusión, por así decirlo, de entropía que tienen estos, pues sería una de ellas, ¿de acuerdo? Pero básicamente van a ser esos criterios los que van a hacer que vayamos utilizando una u otra, dependiendo de lo que nos interese. Vale. Bueno, aquí este es interesante, aquí directamente están utilizando un método para programar árboles directamente desde cero en Python. Si tenéis tiempo, puede ser interesante que le echéis un vistazo, porque es desde cero directamente, están planteando todo el mecanismo. Nosotros, evidentemente, no vamos a utilizar esto, sino que utilizaremos los algoritmos que ya vienen hechos con las librerías que ya conocéis de scikit-learn y lo demás. Pero bueno, sí que es interesante también ver un poco las bases de cómo se programaría esto, o de qué manera, una opción, y ver que, bueno, pues tampoco es tan complicado realmente. ¿De acuerdo? Lo que hemos visto hasta ahora, los árboles simplemente eran para regresión, perdón, para clasificación. Este árbol que tenemos aquí, sin embargo, es para regresión. Entonces, aquí la condición, pues sería, por ejemplo, si el año es menor o igual que 1998,5, pues true o false. Dependiendo de si esta condición se cumple o no, nos veremos por un lado o en otro. Esta de aquí abajo, reanalysis specific humidity G per kg. Ojo, ¿esto no suena de algo? ¿Esto no puede ser lo del dengue? Podría ser, quizá. ¿De acuerdo? Parece un ejemplo del dataset de la práctica 1. Bueno, pues aquí tendríamos un pequeño arbolito que haría ciertas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el valor, por así decirlo, sería, por ejemplo, este nodo de aquí intermedio tendría 104 ejemplos clasificados. Y aquí tendría 260 ejemplos clasificados. El total, el nodo raíz, digamos, que contemplaría el total de nuestro dataset. Serían 364 en este caso. Entonces, de estos 104 luego se vuelven a subdividir entre dos tipos y tendríamos aquí 20 y 84. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que interesa aquí es la media. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el valor medio de este sería 58, pero tendríamos un error de 3.355. Vale, pues bueno. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos un error de 1.160. Sin embargo, aquí, como veis, estos 20 que nos ha clasificado aquí, tenemos un error bastante alto. Entonces ya depende, probablemente habría que volverlo a subdividir y aumentando más la profundidad. Claro, cuanto más aumentemos la profundidad del árbol, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a estar fomentando que se adapte mejor a nuestros datos de entrenamiento, lo cual en principio es bueno, pero si es demasiado, entonces ya tenemos un problema. Comenta aquí Jonathan si el error se refiere al error de clasificación. En este caso no, es el error, como este es un ejercicio de regresión. Entonces, como es de regresión y claramente viendo los nombres de las variables que tienen aquí tienen que ver precisamente con el dataset de ejemplo, el dataset de las prácticas, pues lo que está modelando este árbol, lo que está intentando predecir es la cantidad de nuevos contagios de dengue.
en base a, pues, si es anterior al 98 y si la unidad específica no sé qué era menor que 18, pues tal. Entonces, este error en lo que se refiere es de todos los que son clasificados en este nodo, cuál es decir, el error, básicamente. O sea, si tenemos la media, cuánto se separa la media, por así decirlo, de los valores auténticos. ¿De acuerdo? Es el error cuadrático medio. Y aquí lo mismo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que poco a poco, digamos que se va refinando más. ¿Vale? Bueno, pues este sería un ejemplo de un árbol de regresión. Ahora, ¿cómo se calculan estos umbrales? Pues aquí va a haber varios algoritmos, ¿de acuerdo? Que no los vamos a explicar todos, pero la idea es que el propio algoritmo calcule precisamente, primero, cuál es la característica que habría que utilizar ahora y también cuál es el umbral por dónde hay que cortar, por así decirlo, para ir haciéndolo, ¿de acuerdo? En fin, en resumen, lo importante es tener en cuenta cómo funcionan estos árboles y cómo se van creando. Entonces, el algoritmo general lo que hace es, primero, tú tienes un nodo, que puede ser incluso el nodo raíz, y lo que haces es calcular la calidad de este nodo. Si resulta que no se tiene la suficiente calidad, entonces significa que tenemos que generar otro subárbol, ¿de acuerdo? De ese nodo tienen que partir otras ramas. Y para ello necesitamos crear la pregunta que tendrá ese subnodo. Y esa pregunta viene determinada por calcular cuál sería el mejor atributo separador. Ahí ya depende de las métricas, de la métrica que estemos utilizando e incluso también del algoritmo, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, por supuesto, de si es de regresión o si es de clasificación. Ahí cambia bastante cómo va, ¿de acuerdo? El caso es que una vez que se tiene, pues se añade la base de reglas y se utiliza para dividir el conjunto, ¿de acuerdo? En al menos 2 de mayor calidad. Y se sigue haciendo este proceso. Se evalúan los nuevos nodos, en general se evalúan todos los nodos y la idea es que todos los nodos lleguen a un punto en el que tienen la suficiente calidad, es decir, no hay demasiada mezcla entre entre distintas clases o todos los valores, el error de cuadrático medio entre los atributos que ha clasificado ese nodo no es demasiado grande y por tanto ahí se para, por así decirlo. O sea, podría ser un criterio de parada aceptable. Entonces, lo importante es que cuando ese rasgo, ¿de acuerdo?, debe cumplir el objetivo de que su posición en algún punto del árbol genere un subárbol tan simple como sea posible y de una clasificación concreta. Esa es la idea que siguen todos estos algoritmos, que viene a ser lo que os he explicado, ¿de acuerdo? Que al separarlo lo más posible las clases entre sí o al tener los valores lo más parecidos entre sí, pues los árboles que haya que generar sean los más pequeñitos posibles. Eso es lo ideal, lo que intentan hacer. No siempre se consigue. A ver, comenta Ana Laura, en los árboles binarios, al hacer búsquedas queremos que esté balanceado. ¿Acá es lo mismo? ¿Un atributo separador es bueno cuando logra eso? Pues no. Ana Laura, en este caso, en un árbol de búsqueda, efectivamente, lo que se busca es que esos árboles estén correctamente balanceados. Aquí no. Aquí lo que se busca es que, lo que se busca realmente es encontrar un conjunto de nodos, por así decirlo, que sean capaces de minimizar el error. Y si a ser posible que no sean muy profundos, porque la profundidad también es un indicativo de overfitting. Pero no es necesario que esté balanceado. Puede haber una rama que, por ejemplo, si resulta que, por ejemplo, lo que veíamos antes, ¿no? Si con el estado marital, si todos los casados resulta que no engañan nunca, al menos en cuanto a devolver un préstamo, pues entonces directamente la primera rama discriminatoria podría ser esa. Y ya está. Y luego la otra rama, que es la complicada, ya tendría que tener más profundidad. Pero si una la tienes muy clara, la pones al principio y ya está. Y eso sería un árbol no balanceado. En este caso no se buscaría ese criterio. ¿De acuerdo, Ana? Y luego comenta que Diego comenta si la validación y la predicción se harían sobre los nodos finales. Sí, efectivamente. ¿De acuerdo? Es decir, el modelo completo es el árbol entero. Y luego los nodos finales serían lo que correspondería a los nodos hoja, que son evidentemente los que codifican, por así decirlo, la clase que se le asignará al nuevo elemento que vaya viajando, por así decirlo, entre las distintas opciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, es lo que comentamos, que es necesario tener un medio para determinar los atributos importantes, ¿de acuerdo? Y también el orden.
Esto es una de las características que tienen los algoritmos pues esto, de generación de árboles. Y por ello también, y luego el criterio de selección de estos separadores. Es un poco lo que he estado comentando previamente. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Que quiero que me contestéis en el chat. Lo que queremos es determinar, o sea, la clase que queremos predecir es si una persona juega al cricket o no. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 30 estudiantes y tenemos que dividir, tenemos que crear un nuevo nodo. Aquí tenemos 30 estudiantes y 15 de ellos, el 50%, juegan al cricket. Y podemos hacer preguntas acerca del género, acerca de la altura o acerca del curso en el que se encuentran. De estas tres divisiones, ¿cuál consideráis que es la más correcta, por así decirlo, o la que separa mejor los datos? La por género, split on gender, dice Emilio. ¿Alguien más? ¿Por qué consideras, Emilio, que sería split on gender? En particular. ¿Cuál crees que es que sería la explicación realmente de este primero? Porque sí, es verdad que ahora, es decir, estos iconos, hay más diferencia entre el porcentaje de cricket o no. Exacto. ¿De acuerdo? Aquí hay solamente un 20, aquí hay un 65, y esto es lo que se separa más. ¿De acuerdo? No es perfecto, evidentemente, pero es lo más acertado que tenemos. En este caso, pues el 42% de ellos, y en este tenemos un 56%. Entonces, no acaba de ser lo óptimo. Esta es una separación mucho mejor. Y quizá a partir de ellas, de estas separaciones iniciales, podríamos crear nuevas preguntas, split on height, subpreguntas, por así decirlo, y poco a poco ir llegando a respuestas, mejor dicho, a conclusiones antes, ¿no? La idea es que el árbol sea lo más breve posible para llegar a las conclusiones antes. Por ese motivo se intenta priorizar esta parte, ¿no? Que estén lo más separados posible. Bueno, este es el mismo enlace que teníamos antes, ¿de acuerdo? También de cómo se crearía un árbol en este sentido. ¿Y cuáles serían los criterios de selección? ¿De acuerdo? Bueno, hay algunos que son un poco más sofisticados, pero vamos, el índice de entropía, pues lo que mide en general es el desorden, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuanto más, por así decirlo, desordenado, cuanto menos claros estén las clases, pues este índice de entropía será mayor. Luego está el clásico del chi cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, clásico, que también tiene su parte avanzada, o el índice de Gini. Se suele utilizar entropía y Gini, ¿de acuerdo? Y el Gini es la probabilidad de no sacar dos registros con el mismo valor para la variable objetivo dentro del mismo nodo. Esto es interesante, ¿de acuerdo? O sea, es decir, cuántos registros se han clasificado en un nodo concreto, pues yo saco aleatoriamente dos y es la probabilidad de sacar dos diferentes. Eso es lo que ese sería el índice de Gini. Entonces, en la siguiente transparencia podemos ver cómo se comportan. ¿De acuerdo? Tenemos el error de clasificación, tenemos el índice de Gini, cómo tiene esta curva, y luego el de entropía que llegaría hasta 1. Y aquí tenemos pues diversos casos, ¿de acuerdo? Aquí estaría el caso perfecto, ¿de acuerdo? En el que tenemos un nodo, tendríamos solamente dos clases, la clase 0 y la clase 1. Y para la clase 0 no tendremos ninguno, y para la clase 1 tendríamos 6, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí podéis seguir los cálculos, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que nos encontraremos en este punto de aquí, ¿de acuerdo? También, es decir, este sería el punto óptimo. Este sería el otro punto óptimo, ¿de acuerdo? En el caso de que tendríamos pues en el otro de la manera, ¿no? Si resulta que lo clasifica totalmente al revés. Este caso sería intermedio. Bueno, intermedio. Sería fundamentalmente clase 1, pero ya no es perfecto, porque tenemos en el nodo tenemos uno de los elementos que tendría clase 0. Entonces, aquí es donde ya hay algunos que suben más, otros que suben menos. Entonces, bueno, dependiendo de cómo sea la métrica que estamos utilizando, pues se comporta de una manera o de otra. Y este es el peor caso posible. ¿De acuerdo? El peor caso posible estaría situado aquí, en el centro justamente, y aquí es donde tendría el valor 1 y 1. En este caso es que tendríamos la mitad de uno y la mitad de otro. O sea, no tendríamos realmente información de ese nodo. ¿Es posible que tengamos nodos así? Sí, porque depende también del criterio de parada. Hay veces que ya, aunque tengamos nodos de poca calidad, tenemos otro criterio que nos impide generar nuevos nodos porque a lo mejor el árbol es demasiado profundo. Bueno, ese podría ser uno de los motivos que nos impidiera continuar.
¿Cuáles son los criterios de parada? Bueno, pues podría ser el número de rama, en el número de ramas que por debajo pueden irse dividiendo, el número de observaciones que puede tener el nodo final, ¿de acuerdo? Entonces, un nodo resulta que si tiene menos de 50 observaciones, pues ya no lo puedo dividir. Me da exactamente igual que no tenga suficiente calidad. Si el nodo ese tiene 50, si ese es el mínimo, pues ya ahí se queda. Ese podría ser un criterio de parada, al menos de esa parte, ¿de acuerdo? Cuando todos lleguen a ese criterio, pues ya está. Esto sería lo mismo, realmente, el número de mínimo observaciones para dividir un nodo, pues es necesaria esa parte, ¿no? Para poderlo dividir tienes que tener un número mínimo. Y luego otro, pues variables discriminantes, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que realmente el criterio para determinar si una variable es buena para subdividir o no, no llegue a ser lo suficientemente alto. Entonces, pues directamente podría ser otro. Cuando ya no hay ninguna variable que en las partes más inferiores del árbol sean capaces de separar, pues automáticamente ahí se detiene y ya está. ¿Vale? Vamos a ver aquí otro de los ejemplos. Por ejemplo, no sé si habéis jugado alguna vez con la web de Kaggle, ¿de acuerdo? Kaggle como Google, pero Kaggle.com. En Kaggle.com tenéis muchísimos ejemplos de Machine Learning de todo tipo. Y además también tenéis mucha gente que los intenta resolver, son como competiciones y cosas de ese estilo, y podéis ver también cuadernos de Jupyter de otra gente que intenta resolverlos. Entonces es una buena fuente de información para ver cómo otros ingenieros de datos están trabajando sobre problemas parecidos, ¿de acuerdo? Este en particular habla del Titanic. Es un problema clásico del Titanic. Entonces, bueno, pues hay un dataset acerca de quién vive y quién muere. Parece ser que es bastante dramático a veces los ejemplos que ponemos en Machine Learning. Pero bueno, este es bastante ilustrativo. Entonces, en el Titanic resulta que de todos los pasajeros que había, si eras hombre, por ejemplo, y además eras adulto, pues tenías solo un 20% de probabilidades de sobrevivir. Bastante bajo. Pero si eras hombre y resulta que eras un niño, pues entonces, si estabas en tercera clase, o sea, eras de los pobres, pues tenías muy pocas probabilidades de sobrevivir. Ahora, si tenías pasta y ibas en segunda o primera clase, pues sobrevivías el 100% de las veces. Y, sin embargo, si eras mujer, pues resulta que si estabas ya en tercera clase, pues resulta que sobrevivías un 46, también bajo, pero si resulta que estabas en primera clase, pues mira, un 93%. Entonces, bueno, estos árboles también son interesantes, ¿no? Para determinar el sí o no en ese sentido, ¿no? El sobrevive y no sobrevive. ¿De acuerdo? Son problemas bastante comunes y bastante interesantes que merece la pena también que los reviséis en esta web. Y luego, aparte, pues tenemos también el famoso BigML, que ya lo hemos comentado más veces. Muchas veces también los datasets están dentro del propio BigML, de tal manera que os permite jugar con distintos algoritmos. Y las representaciones visuales son muy interesantes. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos aquí es un árbol. No sé exactamente cuál es. Creo que este de hecho es el problema Prediction for Deaths, o sea que debe de ser el... no, este es de San Fermín. Algo de los Sanfermines. Bueno, el caso es que podemos ver en las ramas cómo cuanto más ancho es, significa que más ejemplos están clasificados. Aquí, evidentemente, del dataset original, pues todos van hacia el nodo raíz, y luego ya unos pocos son clasificados por este nodo, otros pocos son clasificados aquí y podemos ir viendo cómo el grosor pues va yendo hacia uno o hacia otro. ¿De acuerdo? Es bastante interesante este tipo de modelos. Visualmente, quiero decir. Y luego, como decía, digamos que el dónde estén las características, si están muy arriba, pues al final tienen más importancia, ¿de acuerdo? Y si están más abajo, pues tienen menos importancia. Entonces, los árboles son capaces también de daros un índice, de alguna manera, de cómo de importantes son las distintas características. Y os pueden ayudar también a lo mejor, eliminar algunas. Sí que es cierto que si ejecutáis directamente el random forest así, un árbol o un random forest que veremos luego a lo loco, pues si no está bien optimizado, al final este ranking no va a ser tan acertado, ¿no?
Pero si más o menos está bien optimizado y habéis hecho alguna cosa, este ranking sí puede ser fidedigno y os puede ayudar también a hacer otra selección de características, esta vez ayudadas por aprendizaje supervisado. ¿Vale? Teníamos la de por aprendizaje no supervisado, si recordáis era, bueno, pues haciendo un clustering con el dataset traspuesto y todo lo demás. Bueno, pues esta es otra alternativa, pero utilizando pues estos algoritmos como los de los árboles, ¿de acuerdo? Esto es una de las ventajas muy grandes que nos dan este tipo de algoritmos. Entonces, ¿qué sucede? Que como he dicho ya varias veces, si resulta que el árbol empieza a ser demasiado profundo, es posible que tengamos overfitting. Es decir, tengamos un sobreajuste, porque se ha ajustado perfectamente el árbol a nuestros datos de entrenamiento y resulta que no funciona bien. Cuando llegan datos nuevos con los cuales no ha entrenado. Muchas veces es mejor quedarnos con árboles más sencillos que funcionan peor, tienen un índice peor de acierto para nuestro conjunto de entrenamiento, pero resulta que en el conjunto de test aumenta mucho. Esa es la idea. Esa es la idea de reducir de por qué el overfitting es malo. Y en el caso de los árboles se poda. ¿Cómo se hace la poda? Pues mirad, esto es importante. La poda nunca se hace en anchura, siempre se hace en altura. ¿De acuerdo? Supongamos que tengamos este árbol así. Vamos a dibujar más flechitas. Esa rama ya hemos terminado ahí, no me apetece seguir dibujando. ¿De acuerdo? Fijaos que este árbol, por ejemplo, pues no está balanceado. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un nodo hoja. Aquí tenemos un nodo hoja, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. ¿De acuerdo? Es algo que en principio no es exactamente igual siempre. Y la idea en este caso sería cortar por aquí. Por ejemplo, decimos, a partir de aquí ya, a partir de esta altura ya no queremos más. Porque ya no queremos modelos tan complicados ni con tantas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en los nodos, este nodo intermedio, concretamente el que tendríamos aquí, se convertiría en un nodo hoja y, bueno, pues no tendría la suficiente calidad, por así decirlo, ¿no? Pero al haber hecho la poda, pues es con lo que se quedaría. ¿De acuerdo? No se adaptaría también a nuestro conjunto de aprendizaje, pero sí que es posible que lo haga mejor por el entrenamiento, simplemente haciendo esta parte de la poda. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Pues mirando, por ejemplo, el branching factor de cada uno de ellos. Entonces, si es menor que la del conjunto, pues se vuelve a aplicar el algoritmo recursivo, o si resulta que ya no es menor, pues entonces se detiene ahí la expansión. ¿De acuerdo? Esto depende un poco de cómo sea la métrica que estés utilizando. Pero vamos, la idea fundamentalmente es esta. ¿De acuerdo? O estableces un límite o vas poco a poco generando el árbol y en algún momento ya dices, aquí corto. ¿De acuerdo? Ahí es donde esa poda, por así decirlo, o ese no continuar también se puede denominar esa poda, ¿no? Ese no continuar por un criterio de parada. Y estos que tenemos aquí son los algoritmos en sí. O sea, el árbol de decisión, lo que hemos estado viendo hasta ahora es cómo funciona, digamos, a grandes rasgos. Pero luego, esta es una diferencia en lo que vamos a explicar en esta clase, ¿no? En esta clase no vamos a entrar en cómo funcionan exactamente los distintos árboles de decisión porque hay bastantes. Estos son los más comunes, el ID3, CART, C4.5, y todos siguen la misma dinámica que hemos visto antes de cómo van creándose, por qué hay que podarlos y lo demás, pero sí que es verdad que no todos se dividen por igual. Por ejemplo, ID3 divide el criterio de divisiones por ganancia de información, el CART es por towing criteria, que bueno, son los criterios de towing, que es como de arrastre, y otro es el ratio de ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues depende un poco. Y también depende del tipo de atributos que manejan. Por ejemplo, ID3 solamente es para valores categóricos. Muy interesante porque hemos visto que no teníamos muchos algoritmos para categóricos, pues el clásico ID3 es puramente categórico. CART, por ejemplo, ya sí que maneja, este es mixto, maneja categóricos y numéricos, ¿de acuerdo? Y también C4.5. Y hay incluso algo, ya sabéis que normalmente cuando estamos cuando estamos imputando valores, hay veces que decimos, venga, vamos a imputar un valor perdido porque más o menos podemos hacer una aproximación de cómo creemos que sería. Hay otras veces que no es posible hacerlo o no es posible hacerlo con una calidad suficiente. Bueno, pues hay algoritmos como CART o C4.5 que sí que son capaces de manejar estos valores perdidos. Es decir, podéis ejecutarlos con valores que son nulos y van a funcionar. ¿De acuerdo? Que funcionen mejor que con vuestra imputación de nulos depende de cómo hayáis hecho, de cómo de inteligente sea vuestra imputación.
Eso ya depende del ingeniero, de lo que haya determinado en base al dataset, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo mismo la estrategia de poda, ¿de acuerdo? El pruning sería poda en inglés, ¿no? Aquí en ID3 no se hace, con coste complejidad, con error. Y hay algunos que son más o menos susceptibles al hecho de que haya outliers. Entonces, ID3 sí que es muy susceptible. Lo mismo le pasa a C4.5, pero el CART, pues particularmente es capaz de trabajar aunque haya valores muy fuera de rango. ¿De acuerdo? Si hay otros, pues depende también de cómo esté la rama y tal, les puede hacer daño. Este enlace que tenemos aquí es muy interesante y podéis profundizar un poquito más en los distintos algoritmos que tenemos de árboles, ¿de acuerdo? Pero lo importante realmente con lo que quiero que os quedéis es en cómo funcionan, cuál es la estructura, ¿de acuerdo? Y en cómo poco a poco se van haciendo nuevas preguntas y que esas nuevas preguntas se hacen en base a cuánta calidad tiene el nodo y cuál sería el nodo que es capaz de discriminarme mejor, ¿de acuerdo? De separarme mejor las instancias en cada nodo. Vale, comenta Alberto que para los categóricos hay un mínimo de valores con los cuales hay que trabajar. No sé si te refieres a valores, no, el mínimo de valores realmente sería un binario. ¿De acuerdo? Un binario puedes considerarlo como si fuera numérico, es un caso especial, lo puedes considerar como si fuera un valor numérico o lo puedes considerar como si fuera un true false, sin más. Entonces, no, realmente los valores que pueda tener un categórico pueden ser cualquiera. Y quien dice 2, dice más. Lo normal, es decir, lo más fácil es con uno binario, pero si, por ejemplo, tienes una característica que tiene 50 valores, pues nada, pues esa característica tendrá 50 valores. Entonces tendrás que hacer varias preguntas. Vale, pues si tenemos 50 colores, rojo, blanco, gris, amarillo, pasan por esta rama, el resto por esta otra. Y así. Y luego vuelves a preguntar otra vez por los colores y vas poco a poco refinando. Pero las preguntas sí que suelen ser binarias, siempre, de sí o no, de cumple o no cumple. Las ternarias son bastante más raras, ¿no? Yo diría que eso es un poco más bien de experimentación, pero algo hay, algo hay. Vale. Entonces, ¿qué les pasa a los árboles? ¿Qué ventajas tenemos con ellos? Pues que en general no son nada costosos de construir, son muy rápidos a la hora de tratar nuevos ejemplos, porque es que son cuatro preguntas realmente. Es hacerle 4 preguntas y poco a poco pues llegas a la conclusión. Y si el árbol es pequeño, además el modelo es muy interpretable, lo podéis leer y como hemos hecho antes, pues mira, pues resulta que si eres hombre, pues sí sobrevive, no, perdón, no sobrevives, pero si eres rico, al final sí que sobrevive todo el mundo, básicamente. Y si eres niño, ese tipo de cosas, ¿no? Que es lo interesante, lo de devolver el préstamo. Y luego el rendimiento en general acaba siendo similar con otros modelos más complejos. O sea, en general, árboles de decisión suele ser también una buena estrategia. Y en particular, Random Forest suele ser como el algoritmo por defecto. Si no sabes qué utilizar, acabas utilizando el Random Forest. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, ¿de acuerdo? Comenta Jonathan, si quisiera llegar a un resultado con varias categorías, ¿podría crear varios árboles y con las hojas binarias crear algún otro? ¿Sería factible? Si quieres llegar a un resultado con varias categorías, yo entiendo, no, realmente, aquí estamos viendo solamente categorías binarias, pero supongamos que los nodos hoja no tienen por qué ser categorías binarias. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esto así, ¿vale? Vamos a poner algo, tampoco lo quiero complicar mucho. Pero bueno, imagínate que, por ejemplo, queremos detectar colores, pues a lo mejor este nodo hoja es el rojo, este nodo hoja es el azul, ya tendríamos dos. Tenemos 2 categorías. Y ahora otra categoría más, pues este que es el rosa, así el fucsia, el tercero. ¿De acuerdo? Cada nodo hoja no tiene por qué ser binario. Lo que sí tiene que ser binario son las preguntas, normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, si luego tienes que volver a repetirlo, pues lo haces. Comenta Jonathan, me refiero que para no tener un árbol tan completo, sino 3 árboles sencillos. Sí, efectivamente, eso lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos a pasar a los conjuntos de modelos, en particular con los conjuntos de modelos con árboles. Entonces sí, y esto va a ser, ya veréis qué curioso es, como con 3 árboles sencillos, aparentemente muy tontos, resulta que funciona mucho mejor a veces que con un árbol más grande y más complejo, por así decirlo, que lo que podríamos tener por aquí. Eso lo vamos a ver ahora en conjuntos de modelos. Por eso esta clase es dual. Es monográfico de árboles, ¿de acuerdo? Este es el modelo habitual, el modelo básico, que es un único árbol, y ahora vamos a ver esos conjuntos de modelos. ¿De acuerdo?
Bueno, preguntas. Más preguntas. Está bien. De momento tenemos unas cuantas preguntas. De momento parece que se van contestando. Pues nada, vamos a seguir con conjuntos de modelos y si hay suerte, yo creo que vamos a poder terminar más temprano también. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Conjuntos de modelos. El principal problema que tienen los árboles, y este es uno de ellos, es que tienden al overfitting en general. Suelen ajustarse demasiado los datos. Y cuando los cortas, a ver, sí que lo puedes hacer, pero el corte al final acaba no siendo quizá el mecanismo óptimo. Normalmente, esto también afecta a muchos, no solamente pasa con los árboles, sino que si, por ejemplo, pues utilizáis el que vimos el otro día, ¿no? o el KNN, es posible que un único modelo no sea capaz de hacerlo tan bien como directamente generar varios modelos, como si fuera un tribunal, y directamente someterlo a votación. A lo mejor tenemos un KNN por un lado, tenemos un árbol por otro lado y por otro lado tenemos las máquinas de vectores de soporte. Y en base a eso, pues tomamos una decisión. Eso es perfectamente válido. Perfectamente válido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya tendríamos tres. Evidentemente complica el entrenamiento, complica ciertas cosas porque hay tres modelos separados, pero puede ser interesante. ¿De acuerdo? Esto sería una forma de tener un conjunto de modelos, ¿no? Como tener un tribunal de modelos y luego someterlo a votación. Otra forma de hacerlo, ¿recordáis lo que comentábamos del balanceo? Teníamos, a ver, creo que estaba por aquí además. A ver si puedo encontrar voy a intentar encontrar la transparencia de balanceo un momento para ilustrar lo que quiero decir también. ¿De acuerdo? Lo que hemos comentado antes de modelos es tener varios tipos y simplemente someterlo a votación. Ahora vamos a verlo. A ver, un poquito, me tengo que ir muy arriba. Aquí. Aquí está. Imaginad, por ejemplo, que tenemos las clases desbalanceadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que nos creamos un modelo que es capaz de detectarnos esto. Bueno, es que en este caso no sería, no, en este caso no, porque es binario, ¿de acuerdo? Suponed, por ejemplo, que tenemos, lo voy a poner con modo texto mejor. Suponed que tenemos, esto aquí. Tenemos, yo qué sé, 30 instancias de azul. Tenemos 200 instancias de rojo y tenemos 5.000 instancias de verde. Y tenemos 10.000 instancias de negro. ¿De acuerdo? Esto está bastante desbalanceado. Entonces, podríamos aplicar alguna técnica de estas, de undersampling, supersampling y demás, para intentar tener un dataset lo más balanceado posible. Pero hay otras opciones. Por ejemplo, imaginad que lo que hago es directamente me creo un modelo, lo tengo en rosita, imaginad que creo un modelo que directamente es capaz a lo mejor de detectarme si es verde, negro o el resto, azul o rojo. Este es el resto. Pues ese sería el primer modelo. Si resulta que es verde o negro, me lo detecta automáticamente, no hay problema. Pero si es el resto, a lo mejor sería interesante entrenar un submodelo, por así decirlo, que simplemente discrimine entre es del resto, es azul o es rojo. ¿De acuerdo? Entonces, podría ser, esto también sería de alguna manera un conjunto de modelos. Y este tipo de razonamientos que estoy comentando respecto a los conjuntos de modelos, podéis tenerlos vosotros también en la práctica final. Y será valorado positivamente, siempre y cuando esté hecho con cabeza, lógicamente. ¿De acuerdo? Pero crear un conjunto de modelos de esta forma no tiene por qué ser con de balanceo de clases, ¿de acuerdo? Pero someterlo a la votación, hacer un postprocesado y demás, todo eso son técnicas que habitualmente se utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, este trato del desbalanceo de clases directamente con un modelo primero inicial que nos calcula los más habituales y nos dice otra clase que unificándola dice la de los demás, y de esa clase que sería los demás ya discrimina después otro submodelo que hemos entrenado aparte para determinar azul o rojo, es una buena solución. ¿Vale? Esto es respecto a conjuntos de modelos. Eso es un conjunto de modelos. Simplemente tengo varios modelos y lo que hago es coger uno, coger otro. Esto habitualmente acaba mejorando la precisión bastante.
bastante. Ya veis que ya el ingeniero de datos no solamente quiere encontrar el mejor modelo, sino que ya lo que intenta es encontrar el mejor metamodelo, por así decirlo, que pueda adaptar a su dataset. Este es el objetivo. El objetivo es que a ti te dicen, oiga, yo quiero un predictor que me diga lo que mejor funciona y yo me busco las mañas. Y si tengo que coger 80 modelos y hacer una votación y si hay que hacer un tribunal de la ONU, pues lo hago también. Y se ha terminado. Porque lo que me interesa es que las cosas acaben funcionando. Entonces, eso tenedlo en cuenta, ¿de acuerdo? Es poco habitual que me hagáis conjuntos de modelos, más allá de lo que vamos a explicar ahora de Random Forest y lo demás, para poder, para las prácticas, ¿de acuerdo? Pero es una herramienta muy común y muy útil después cuando trabajas en el mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a continuar ahora ya. ¿Por qué? Porque lo que vamos a explicar ahora, estos conjuntos de modelos, lo que vamos a explicar ahora van a estar más centrados en la parte de árboles, porque los árboles tienen una peculiaridad y es que se adaptan muy bien. Es posible hacer algoritmos, como ha comentado antes vuestro compañero, que con arbolitos pequeños, pues haces un nuevo algoritmo, por así decirlo, que son varios árboles. Tienes como un bosque de distintos árboles y, pues por medio de votaciones también y esos sistemas, un poquito más sofisticado y más ad hoc a lo que sería un árbol, pues te acaban dando mejores resultados. Es lo que vamos a comentar en lo que queda de clase. ¿De acuerdo? Bueno, esta transparencia que tenemos aquí respecto al tema del overfitting ya la hemos visto, no voy a darle más vueltas, pero este es uno de los motivos por los cuales aparecen estos conjuntos de modelos. Porque al final solucionar el overfitting no siempre es sencillo y llega un momento en el que a lo mejor directamente es mejor, digamos que hacer varias opiniones. ¿De acuerdo? Hay un modelo que funciona mejor para una cosa, otro modelo que funciona mejor para otra, pues directamente lo comentas, haces una asamblea y ya está. Este es uno de los principales motivos. Esta transparencia ya es nueva y es bastante interesante, ¿de acuerdo? Y esta quiero que prestéis atención. Recordáis que he comentado que cuando teníamos mucho overfitting, lo que sucedía es que teníamos mucha varianza. ¿Por qué? Porque teníamos modelos muy complicados y si añadíamos o quitábamos uno de los ejemplos, pues resulta que el resultado de la predicción variaba sensiblemente. Y luego, por otro lado, cuando teníamos underfitting, es decir, cuando teníamos un modelo que no estaba suficientemente bien entrenado porque no había aprendido, lo que teníamos era un alto sesgo. Es decir, comete un error y lo comete siempre el mismo porque no es capaz de aprenderlo. Este gráfico que tenemos de estas dianas viene a expandir un poquito más estos dos conceptos, ¿de acuerdo? Nosotros podemos tener un modelo que tiene muy baja varianza y muy bajo sesgo, es decir, que es súper preciso, da siempre en el centro. Esto es lo que buscamos siempre. Esto en la práctica no siempre es posible. Siempre tenemos, es decir, es un problema difícil de ajustar, tener tanto poco, es decir, que aciertes siempre y tenerlo tan preciso. Pero es el objetivo. Por otro lado, lo que podemos tener también es que no tengamos nada, es decir, que sea muy impreciso, es decir, siempre, mejor dicho, tiene mucha varianza, los datos aparecen con una variabilidad tremenda y luego además es que no da nunca en el blanco, sino que está muy fuera. Esto es lo que siempre hay que intentar evitar y lo que el primer modelo suele ser siempre suele estar ahí disperso por muy lejos, hasta que optimizamos los hiperparámetros, hasta que le damos una vuelta de tuerca más al dataset y demás. Y luego ya podemos tener modelos, ¿no?, en los que sí tenemos de una, pero no de otra. Y serían estos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, lo que tenemos es que muy poca varianza, es decir, los datos suelen ser siempre más o menos los mismos, las precisiones, pero el modelo está mal, ¿de acuerdo? Siempre porque tiene mucho sesgo. Tiene poca varianza, pero mucho sesgo. Siempre suele cometer el mismo error. Y en este caso el modelo es más o menos preciso, ¿de acuerdo? Pero los puntos están demasiado dispersos y no suelen acertar casi nunca. Es decir, más o menos sí que digamos que estarían centrados en torno al resultado, eso es verdad, pero no acaban de funcionar siempre. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla también es bastante interesante, ¿no? De cómo el error total, ¿no?, pues llega a un punto, ¿no?, de que este es el punto que habría que alcanzar. ¿De acuerdo? Este es el punto que se intenta buscar. Porque, claro, cuanto más complejo es un modelo, ¿de acuerdo? Esto es lo que significa este eje de aquí. Cuanto más complicado es un modelo, menos sesgo tenemos, pero sin embargo la varianza va aumentando. Y cuando la varianza aumenta,
Claro, porque el modelo va siendo más complejo y se adapta mejor a los datos, nos aumenta más el error después en test. Y cuando el modelo es muy, muy simple, pues la varianza es muy poca, porque con modelos simples hay poca variabilidad, pero por contra el error del sesgo es cada vez más alto. Es decir, siempre se apunta a la dirección incorrecta, porque el modelo es demasiado sencillo. Este gráfico es interesante y este concepto de precisión en cuanto a sesgo, varianza y tal es importante. ¿De acuerdo? Entonces, tenerlo en cuenta también porque, quién sabe, podría caer en el examen. Estas cosas pasan. Bueno. Continuamos entonces con respecto del conjunto de modelos. Ya lo he comentado un poquito, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar en conjuntos de modelos aplicados a árboles, ¿de acuerdo? También se suelen llamar ensembles en inglés. Es un poquito más corto, por cierto. Entonces, en el caso de los árboles, un ensemble es una colección de árboles de decisión que se combinan para crear un modelo más sólido, con un mejor rendimiento, predictivo en particular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los errores de los árboles pequeñitos, al final, como hay una votación, o bueno, un sistema de alguna forma, no todos son de votación, pero bueno, hay un sistema que los tiene a todos en cuenta, los errores se acaban promediando, ¿vale? Y eso también provoca que sean menos sensibles a valores atípicos en los datos de entrenamiento. Entonces, en general, son, pues eso, mucho más robustos. Y además, dependiendo de cuál sea la naturaleza de los datos, se puede aumentar significativamente el rendimiento. ¿Por qué? Porque se puede paralelizar. Al final, como estamos creando varios modelos, pues en principio por separado, pues a veces en la ejecución, si tenemos muchos cores, pues se puede ejecutar en varios cores y no depende una operación de la otra. Al ser independientes, podemos utilizar toda la capacidad del procesador. ¿Vale? Entonces, eso depende un poco del caso. Nosotros vamos a ver ahora 3 tipos distintos de conjuntos de modelos aplicados a árboles. Por un lado vamos a ver el bugging, por otro lado vamos a ver el boosting y el random forest. ¿De acuerdo? Y la idea que tienen estos modelos es remuestrear los datos. Es decir, vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos con el cross-validation, pero de otra manera, utilizando el 100% de los datos y demás. Ahora lo explicaremos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es lo que comenta, si el algoritmo predice datos categóricos, se hace por voto, y si son datos numéricos, entonces lo que se hace es la media de las predicciones de los distintos modelos. ¿De acuerdo? Bastante obvio. Vamos a seguir mirando. El bugging, el primer tipo de conjuntos de modelos de árboles. ¿Qué es lo que hace? Pues fijaos, nosotros tenemos los datos originales, ¿de acuerdo? Y ahora esos datos originales, lo que vamos a hacer es no separarlos, sino que a partir de los datos originales vamos a crear múltiples datasets, todos ellos ligeramente diferentes, pero del mismo tamaño que este. Luego os explicaré cómo. ¿Vale? Vamos a crear distintos datasets que tienen, a veces son copias, a veces hay uno que no aparece, bueno, distintos datasets. Y luego lo que vamos a hacer es que para cada uno de esos datasets vamos a crear un clasificador, o sea, vamos a crear un árbol en concreto. Y luego ya, como es un conjunto de modelos de todos los arbolitos que tenemos aquí, los vamos a combinar, que es una votación, que es una media, pues como sea, ¿de acuerdo? Y nos va a dar una salida. La peculiaridad del bugging es que todos estos datasets siempre tienen el 100%. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Pues sí que es verdad que se puede reducir si el conjunto de datos es muy grande con reemplazo, pero lo normal es que sea siempre del 100%, ¿de acuerdo? Y esto es el tamaño, no, eso es lo que se comenta, ¿de acuerdo? El tamaño es el mismo, pero no la composición. Vamos a explicarlo mejor en la siguiente transparencia, lo vais a ver más claro. Fijaos. Este es el dataset original, ¿de acuerdo? Imaginad que esto es un dato, ¿de acuerdo? Un individuo. Tenemos el primer individuo, el segundo, el tercero, hasta el 8. Entonces, los distintos training sets, en este caso vamos a crear 4, por tanto va a haber 4 árboles en este conjunto de modelos, van a partir de este de aquí. Entonces, resulta que tenemos el 1, ¿vale? El 2, ¿de acuerdo? El 3 también está. El 4, no, el 4 no está. ¡Ojo! El 3 está 2 veces, ¿vale? El 5, no, el 5 tampoco está. El 6, este sí que está. El 7 está 2 veces también. Y el 8 una vez. Es decir, hay veces que tenemos copias de unos y hay otros que no aparecen.
pero siempre tiene el mismo tamaño de todos los datasets. Esta es una de las peculiaridades que tiene el Bagging. Pues ya está, simplemente aleatoriamente generamos los distintos training sets para esto y creamos los distintos árboles y en base a eso pues ya predecimos. Fácil, no tiene más misterio. Sí, hay un pequeño misterio más. Cuando si vosotros, por ejemplo, decís, no, voy a aplicar un conjunto de árboles que utilice el Bagging. Por favor, asignarle la semilla, porque estas subdivisiones son aleatorias, ¿de acuerdo? Este sí que es otro proceso estocástico y aquí sí que hay que asignar la semilla. Cualquier proceso estocástico, recordad, por favor, asignar la semilla para que sea reproducible el experimento. Si no lo hacéis, cada vez que entrenéis, os va a dar un resultado diferente y eso es un caos para poder establecer conclusiones, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, para mí, a la hora de corregir, es un absoluto caos. Importante establecer esta semilla, ¿de acuerdo? Y que sean experimentos reproducibles. Bueno, así sería el Bagging. Recordad siempre esto, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora el Random Forest. Entonces, el Random Forest es lo mismo que el Bagging. Exactamente lo mismo, creamos esos datasets también, todos tienen el mismo tamaño, todos tienen ciertas copias de unos y otros que no aparecen, pero es que no solo eso, sino que le vamos a dar una vuelta de tuerca más. Cada conjunto va a coger también un subconjunto distinto de características. Así es. Unos van a funcionar con más variables y otros con menos. Simplemente, esa es la idea. Entonces, tenemos que nos está cambiando el dataset, por así decirlo, el conjunto de entrenamiento, mejor dicho, con copias del anterior y eso, y luego además tenemos un conjunto particular de características, un subconjunto. Entonces nos va a crear árboles que claramente son malos, porque les va a faltar información. Pero de estos árboles, lo bueno que tiene es que estos árboles, aunque sean malos, van a ser capaces de detectar distintas cosas, cada uno a su manera. Y resulta, y ahora lo vamos a ver por qué en las siguientes transparencias, resulta que esto, al final, va a ser mejor que la suma, que un modelo grande. Simplemente por cómo, es decir, estos árboles que individualmente no acaban produciendo nada, no acaban prediciendo nada coherente, si simplemente se someten a votación, sí que acaban siendo justos, por así decirlo. Es un tribunal justo. ¿De acuerdo? Pues eso es, tenemos el Bagging, que solamente es el dataset, el Random Forest, que es el dataset y las variables, y luego tenemos otro especial también, que es Random Subspaces. Bueno, el dataset no lo cambia, pero lo que sí cambia únicamente son las variables. Y ya está. Simplemente son distintos tipos de variables y punto. Esa sería la peculiaridad del Random Subspaces, ¿de acuerdo? Eso es todo. ¿Cuál sería el número de árboles óptimo para esto, para este tipo de algoritmos, ¿no? Porque dices, oye, pues puedo tener un número de árboles. Pues no, lo normal es que sea la raíz cuadrada del total de ¿cómo se dice? La raíz cuadrada del total de variables que solemos tener. Eso suele ser una buena métrica inicial para aproximarse, ¿no? Bueno, hay que hacer pruebas, pero suele hacerse así, ¿de acuerdo? Y dices, bueno, pero si tengo más árboles, es que vamos a tener un tribunal, lo que digo, la asamblea de la ONU, básicamente, y vamos a poder hacer aquí una votación del copón. Porque esto, pues no. ¿Qué es lo que sucede? Que sí que es verdad que los conjuntos de modelos ayudan bastante a reducir el overfitting, porque, bueno, por estas cosas, ¿no? Que al final, pues tenemos varios modelos subóptimos que acaban encontrando una solución bastante más optimizada. Pero si nos pasamos y acabamos poniendo más y más y más y más árboles, lo que sucede es que volvemos otra vez a tener overfitting. Llega un punto en el que no sigue mejorando eso. Y volvemos otra vez a ajustarnos demasiado al modelo y a tener otro tipo de problemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una buena solución, pero también tiene su límite. No existe el santo grial, al menos no por ahora. Y luego, estos árboles tienen una peculiaridad, es que no se les suele podar. ¿De acuerdo? Les dejamos que tengan todo el overfitting que quieran. Déjales, tranquilos. O hay que pongan ahí un montón de niveles, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque luego realmente, como va a haber una votación, pues que cada uno tenga su peculiaridad, se especialice en algo, a lo mejor se está equivocando, pero bueno, que se especialice ahí. Y luego ya veremos cómo funciona o no. A mí me resulta muy curioso que esto acabe funcionando. Como arbolitos pequeños, aparentemente absurdos, acaben generando un modelo que sí que tenga sentido.
y que verdaderamente funcione mejor que el árbol grande que hemos visto antes en la primera parte de la clase. Muy interesante. Bueno, y esta parte ya es el boosting. ¿De acuerdo? Este es el tercer tipo de algoritmo que vamos a ver aquí. Y en este caso, los árboles se construyen de manera secuencial. ¿Vale? Un momentito, una preguntita de Emilio. Pone característica y atributo es igual a columna. Correcto. Exacto. También sería igual a dimensión. ¿Vale? Efectivamente. Siempre estoy utilizando de forma indistinta todos los... A veces me cuesta también esa variabilidad, pero es útil porque os la vais a encontrar en la vida. La verdad es que Machine Learning es un campo en el que el vocabulario, la cantidad de redenominaciones que hay, de sinónimos y tal, es tremendo. Y encima, términos en inglés, términos en español, en fin, un caos. Pero sí conviene que tengáis en la cabeza todo ese vocabulario de alguna manera para poderlo entender bien y saber a lo que se refieren las cosas que después estéis viendo en Internet o, bueno, o en vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver el boosting entonces. ¿Qué es lo que sucede? El boosting, la diferencia es que sí que se construye secuencialmente. Los otros podríamos paralelizarlos realmente, pero este no. Este no porque los resultados anteriores determinan los árboles siguientes que se van haciendo. Y esto pues acaba haciendo lo mismo, ¿no? Pues son los weak learners también, un poco mejores que los aleatorios. Fijaos, árboles que son un poco mejores que los aleatorios. A mí me llama mucho la atención este tipo de cosas. Pues en base a estos weak learners vamos a ver cómo efectivamente acaba funcionando. Y además os lo voy a demostrar ni siquiera en código, en las transparencias. Ya veréis. Entonces, aquí básicamente lo que se va haciendo es que tenemos varias iteraciones del algoritmo y primero del dataset entrenamos y tenemos un modelo. Y evaluamos cómo de bueno es este modelo. Va a ser malo en general, pero vamos a determinar en qué elementos se ha equivocado más. Y en esos elementos en los que se haya equivocado más, vamos a hacer una cosa, les vamos a asignar un peso y vamos a decir que esos elementos son más importantes. Y ahora, este nuevo dataset con esos pesos de importancia, vamos a poner a otro árbol y vamos a ver qué nos hace. Ese nuevo árbol va a integrar esos pesos también en su decisión, de alguna manera, y va a generar otros resultados diferentes, con otros errores distintos. ¿Vale? Pues ahora, esos nuevos errores que ha generado ese árbol van a provocar una modificación de los pesos también. Y así vamos haciendo ese paso, creando nuevos árboles que poco a poco van actualizando y van creando nuevos modelos a través de sus pesos. Y al final acaba funcionando. Esto es lo que os he comentado, básicamente. Todos los pesos inicialmente son 1. Se te da el modelo, se calcula el error, se ve cuáles están mal clasificados y demás. Se incrementan los pesos de los erróneos y se entrega un nuevo modelo con esos pesos modificados. Y se iguala al punto 3. Y así. Y al final también se hace una votación ponderada. Bueno, vamos a ver cómo funcionaría. Fijaos. Esta transparencia siempre me gusta mucho. Este es nuestro dataset. El más y el menos correspondería a la clase, la variable de salida que queremos predecir. Y ahora vamos a aprender un modelo. Tenemos nuestro árbol aquí. Pues nos dice que esta parte de aquí correspondería a la clase más y esta parte de aquí correspondería a la clase menos. ¿De acuerdo? No es muy bueno el árbol porque ha cometido 3 errores. ¿De acuerdo? Ha dicho, pues aquí estos 3 máses están mal clasificados. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es a estos ejemplos mal clasificados, ¿veis? Van a tener son un poco más grandes y los demás un poquito más pequeños en comparación. Entonces, estos 3 resulta que van a ser más importantes para el modelo siguiente y va a intentar predecirlos bien. Pues vamos a crear el siguiente modelo, este de aquí. Entonces, este sí que ha conseguido predecir bien estos que tenemos aquí, estos máses. Y estos ha vuelto a predecirlos bien, los dos de aquí. Pero por contra se ha equivocado en estos menos de aquí. En estos de la clase. Pues nada, a estos menos les asignamos más peso. Y ya vais viendo cómo en comparación estos que ha acertado siempre, pues tienen menos peso. Estos que ha conseguido acertar una vez tienen un poquito menos en comparación. Y estos que ha fallado en el último, pues tienen un poco más. Y hacemos otro modelo. Y este otro modelo resulta que nos ha generado un nuevo árbol y nos lo predice así. Esta vez la línea de separación es vertical. Y nos dice que estos son máses y aquí tenemos un único error, este menos. Vale. Pues solamente con estos 3, solo con estos 3, fijaos si hace
la combinación lineal. Este árbol con este peso, este otro árbol con este peso y este otro árbol con este peso, si lo combinamos, fijaos que los tres son capaces de separarnos perfectamente el dataset. Y son tres árboles que en principio funcionan mal, pero resulta que al final son capaces de hacer esta división perfecta. Así es como funciona Adaust, ese algoritmo concreto de Adaust, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es interesante para que veáis que los conjuntos de modelos en árboles en particular, pero en general también con otros, como he comentado al principio, son muy, muy, muy útiles y permiten solucionar muchos de los problemas que se acarrean con esto de overfitting y lo demás. Como digo, si seguimos creando árboles, pues llegará un momento en el que esto no acaba mejorando y al final vamos obteniendo incluso más error. ¿De acuerdo? Todo eso al final son hiperparámetros. El número de árboles, por así decirlo, sería un hiperparámetro del Adabust. Entonces tendríamos que optimizarlo. ¿De acuerdo? Bien haciendo pruebas, con nuestra gráfica que hacemos al principio, pues como hacemos con el método del codo y lo demás, pero esta vez viendo directamente la precisión y demás. O, como veremos en la última parte de la asignatura, con técnicas como Grid Search y Random Search. Estoy hablando mucho de ellas, porque son importantes, pero lo vemos al final precisamente para que entendamos qué demonios es lo que estamos optimizando o no. ¿De acuerdo? Bueno, esto que tenemos aquí es un pequeño ejemplo. Entonces, como elementos tenemos gente que está en México. Las características son la edad, el género, la educación, el lugar donde viven y la industria, ¿no? Pues bueno, pues tenemos la banda de salario, lo tenemos discretizado en tres bandas. La banda 1 es si gana menos de 40.000. La banda 2 es de 40.000 a 150.000 y la banda 3 es más de 150.000, que es justamente el mínimo que yo esperaría ganar en algún momento. Y luego vamos a aplicar un algoritmo que es el Random Forest y bueno, pues en total tenemos 10.000 elementos, una variable y vamos a hacer 5 árboles, ¿de acuerdo? Que son 5 árboles decisores. Vamos a verlo. Estos serían los 5 árboles que nos habría generado nuestro Random Forest, ¿de acuerdo? En este caso resulta que cada árbol digamos que se adapta a una característica particular. En este caso, el primer árbol pues, nos clasifica la edad y nos dice que si es menos de 18 años, lo más probable es que pertenezca a la banda 1, es decir, que no gana mucho dinero. Y es muy improbable, bueno, de hecho un 0%, que sea rico o que gane un montón de dinero. Lógico, los menores de edad en general no acaban de ser ricos, salvo algunos youtubers o tiktokers o cosas de esas que se ve de vez en cuando. De 19 a 27 años, pues vemos que ya empieza la gente a trabajar un poquito más y alguno incluso llega a tener buenos sueldos, ¿de acuerdo? Y luego, pues más de 55, en general, es cuando la banda de más éxito suele estar entre los 28 y los 40. Y luego a partir de los 40 parece ser que los súper ricos esos trabajos los acaban perdiendo. Dicen, fuera, vamos a coger a alguien más joven, por lo que estoy viendo. Pero bueno, digamos que sí que se mantiene el ratio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver otro, por ejemplo. Mira, la edad, le digo el género, por ejemplo. Bueno, pues los hombres, esto es tema controvertido con la brecha salarial, por ejemplo. Pues mirad, en el caso de México se puede ver cómo de los que ganan mucho dinero suelen ser más hombres que mujeres. Nada sorprendente, por otra parte, pero interesante también de verlo. ¿De acuerdo? En la parte de residencia, ¿dónde viven? Si tienen un metro al lado o no tienen un metro al lado. ¿Veis? Pues también ahí lo podemos. El caso es que estos árboles me están dando información. Esto que lo estoy haciendo en plan risas, realmente que es estamos hablando un poco, pues eso, para reírnos. Realmente no esto es un ejercicio real. Estoy extrayendo información de los árboles. Estoy interpretando los modelos que me han salido. Y me dan cierta información. A veces me sorprende. Por ejemplo, creo que aquí había una sorpresa. Efectivamente, era que sí, era que si no tenías estudios, en general eras más rico que si tenías el bachelor solamente. Y dices, joder, pues vaya historia, ¿no? Los bachelors no hay forma de que acaben siendo ricos. O se sacan el máster o otra cosa, pero no, si no, nada.
El caso es que hay veces que sí que se cumplen ciertas hipótesis que tenemos y otras veces que no. Pero, en cualquier caso, siempre interesa mirarlo. Y esas hipótesis conviene que se plasmen después en un documento. ¿De acuerdo? En este caso, los modelos son interpretables, no todos tienen esta característica. Si tienen esta característica, es conveniente hacer ese ejercicio y será muy valorado, no solamente en la práctica 2, sino si hacéis también un TFM al respecto, que tenga una temática pues, de esto, de hacer un ejercicio de Machine Learning de este estilo, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con el clustering. Los clustering que puedan interpretarse merece la pena hacerlo, ¿de acuerdo? El caso es que decimos de acuerdo, mira, en este caso tenemos los árboles que se han utilizado, son 5 cards, por lo que estaba viendo, creo que había puesto antes random forest, no sé, bueno, en fin. Y pues se va a hacer la media de probabilidades, que acaba siendo una especie de votación. Entonces, nos llega una persona que tiene 35 años, pues está en la banda de 28-40. Entonces, la probabilidad de que se pertenezca a poco dinero es de 70%, ingresos medios 23% y de altos ingresos un 7%. Si es hombre, pues que tenga pocos ingresos un 70%, ingresos medios 27% y ingresos altos un 3%. Y así con todos. Hacemos la media de cada columna y esta será la probabilidad final de que este ejemplo pertenezca digamos, que tenga este sueldo, este o el más alto. Particularmente un 6%, un 20% del más alto, un 24% del medio y un 70% del que menos tiene. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Este sería es un ejemplo que lo veo bastante claro de cómo se aplicaría a un ejercicio de estas características. Y este es otro que también está muy bien. ¿De acuerdo? Fijaos. Esto no viene relleno, lo voy a dibujar yo. ¿Vale? Voy a quitar de color rosa. Voy a ponerlo en azul. Fijaos, el modelo 1, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una serie de votaciones. Entonces, el modelo 1 nos dice acierta con un 7 de cada 10. Los rojos son errores, ¿de acuerdo? El 2 resulta que es 7 de cada 10 y el modelo 3 es un poco peor, 6 de cada 10. Sin embargo, los tres juntos, ¿qué es lo que sucede? Pues que el primero lo acierta, el segundo lo acierta. El tercero serían 2 azules contra 1 rojo. Lo acierta. El cuarto comete un error. Este sí que estaría mal. Pero el siguiente sí que le acierta, le acierta, le acierta. Este es erróneo, le acierta y le acierta. Mal y mal. Fijaos, consigue hacer 8 de 10. Es decir, la combinación de estos tres modelos que son subóptimos resulta que funciona mejor que cada uno de ellos individualmente. Eso es una demostración de cómo verdaderamente acaba funcionando mejor este tipo de modelos, en la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? También tenéis este otro enlace que comenta un poco, en este caso de Random Forest, pues comenta algunas cosas acerca de este modelo. ¿De acuerdo? Y bueno, también tenemos algunas con BigML, pues también podéis hacer conjuntos de modelos. En este caso, si no me equivoco, es un random, es un bosque de decisión, Decision Forest y randomized, entonces creo que es Random Forest. Y bueno, pues podéis ir viendo aquí pues, los distintos árboles que genera y cómo acaba funcionando. ¿De acuerdo? Siempre esto, para aprender, BigML es una muy buena herramienta porque permite modificar todo en directo y se ve bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se parametriza esto? ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede medir el error del Random Forest o de otros modelos? Pues se suele utilizar la técnica denominada out of the bag. ¿De acuerdo? Aquí pone out of the bag, pero es out of the bag. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros creamos distintos árboles, si recordáis en el Random Forest, nos estamos dejando de lado algunos ejemplos del dataset y también algunas variables. La idea es evaluarlo, ¿de acuerdo? Con un conjunto, particularmente con un conjunto de objetos que no se han seleccionado para esta muestra. Entonces, si resulta que para el primer árbol, el ejemplo 5, recordéis que teníamos del 1 al 8, pues siguiendo ese mismo ejemplo, el ejemplo 5 no se hubiera seleccionado, pues nosotros lo evaluaríamos precisamente sobre este ejemplo. Ese árbol pequeñito, ese subárbol en concreto. Y lo haríamos así con todos los árboles. Entonces, se establecería una media, por así decirlo, y ya está. Y ese sería el out of the bag error, por así decirlo.
Entonces, ¿qué pasa? Que un mayor número de árboles acaba reduciendo este error de out of the gap, pero llega un momento que se estanca. Esto es lo que os comentaba también, ¿de acuerdo? Que lo mismo que podemos tener más overfitting, lo mismo acaba pasando también con este error out of the gap, ¿de acuerdo? Y bueno, con el tema de los árboles, precisamente se hace exactamente lo mismo para determinar la importancia de las características. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un random forest bien establecido, pues lo que hacemos es ver qué es lo que pasa. Si resulta que quitamos una característica y el modelo nos funciona mucho peor, pues esa característica será muy importante. Si resulta que quitamos una característica y el modelo no se resiente, pues le va a dar exactamente igual. ¿De acuerdo? Es una característica poco importante. En base a esto es cuando se establecen esta serie de métricas y estos algoritmos son capaces de darnos el ranking de características. Bueno, no solo el ranking, sino la importancia. Y, por supuesto, las librerías de Python y todo esto son capaces de calcularlo sin ningún problema. Lo utilizaremos nosotros en los ejemplos del próximo día y, por supuesto, también en las prácticas. Vamos, espero que lo utilicéis en las prácticas, claro. Pero depende de si habéis hecho un random forest o lo que sea. No significa que sea obligatorio. No hay nada obligatorio en las prácticas, realmente. Se puede aprobar teniendo prácticas muy diversas, en realidad, pero sí que es necesario, lo obligatorio, por así decirlo, es hacer una experimentación. Hace falta probar varias cosas. Eso es lo más importante. Eso es lo que se os tiene que quedar en la cabeza. Probar solo una cosa y encima no comentarlo, sino simplemente decir, me ha salido esto, muy bueno, y no me razonas por qué, mala cosa. Y este es un ejemplo peculiar, porque esto que estáis viendo aquí es utilizar árboles. Se crea de manera muy parecida a los árboles que hemos visto, es un conjunto de modelos, pero es aprendizaje no supervisado. Resulta que simplemente se le meten características de entrada y en base a distintas características de entrada se van creando unos cuantos árboles. Y esto para lo que vale es para detectar outliers. El árbol en particular se llama Isolation Forest, es bastante nuevo. Y básicamente lo que viene a decir es que las características que están presentes más o menos en el mismo nivel de todos los árboles suelen ser bastante importantes, porque todo más o menos suele tener esa parte que suele ser, es decir, suele ser importante, por así decirlo. Pero si no está presente en todos los árboles, y hay veces que está arriba, otras veces abajo, otras veces no sé qué, no sé cuántos, pues entonces es una característica que probablemente sea un outlier, ¿de acuerdo? Una característica que acaba estando en unos árboles, en otros no, en distintos puntos, pues para poderla tener en cuenta es outlier, ¿de acuerdo? Ese es el que dice característica, perdón, estoy equivocando, quiero decir instancias, ¿de acuerdo? Si es así, si esa instancia está clasificada por el mismo nodo, aproximadamente, más o menos para la misma altura, en todos los árboles, entonces significa que que no es un outlier. Pero si está clasificada en unos árboles sí, en otros no, y en distintas alturas, por así decirlo, eso que va mal, ¿vale? Así es como funciona este Isolation Forest. Comenta Jonathan, ¿existe alguna limitación para combinar diferentes tipos de modelos de aprendizaje o no supervisado para obtener un resultado? La respuesta es no. No existe ninguna limitación. La única limitación es la que tenga tu imaginación y las limitaciones del dataset. Si tú tienes un dataset con una serie de conversiones o una serie de datos o tienes que trabajar con un tipo de datos, pues a lo mejor ya te está limitando los modelos. Pero realmente no. Realmente, si tú estableces sistemas de votación a posteriori con postprocesado, no hay ningún problema. Puedes usar todo lo que quieras. Puedes usar. Lo que pasa es que lo que acabamos de ver ahora mismo, debugging, boosting, random forest, es específicamente dedicado a árboles, porque tienen una serie de algoritmos que son bastante habituales. De hecho, son tan habituales que el random forest suele ser el que se utiliza directamente para no sé qué hacer. Voy a probar algo, pues ejecutas un random forest y probablemente sea una buena línea de base para empezar a trabajar, a mejorar a partir de ahí. ¿Vale? Pero bueno, como digo, depende mucho de muchos factores. Pero no, claro, luego ya si vosotros os creáis vuestro propio conjunto de modelos y decís, no, pues es que me he creado 3 modelos y resulta que uno es, como digo, una máquina de soporte, otro es un árbol, otro no sé qué, y hago una votación y luego lo junto, o resulta que tengo las clases muy desbalanceadas, no puedo hacer un balanceo con oversampling y lo otro porque al final me queda un poco mal,
pero las clases menos representativas las junto y por tanto ya sí que tengo unas cuantas más, entonces me doy un modelo que me... Vaya, esta es la historia. Esto es lo que buscamos, ¿de acuerdo? Entonces no hay limitación. Eso es una de las cosas buenas que tiene, que todo el mecanismo, eso lo que vosotros generaríais en ese caso sería un metamodelo. Un metamodelo. ¿Desventajas? Que este metamodelo es más difícil de mantener. Si resulta que queréis actualizar para reentrenar, pues tenéis que reentrenar los 3 modelos. A lo mejor llega un momento en el que uno de los modelos que no era tan bueno acaba fallando, porque cambia la dinámica, y los otros sí que, sin embargo, sí que se mantienen con los datos nuevos que va llegando, ¿no? El mundo no es estable, el mundo es cambiante constantemente. Entonces, a lo mejor llega un momento en que las predicciones dejan de funcionar por lo que sea y hay que reentrenar las cosas. Y en ese caso, pues puede que es más fácil reentrenar siempre uno que varios, ¿no? Pero bueno, como digo, si con ello mejora la predicción y se alcanzan los objetivos que busca la persona o la gente que verdaderamente quiere usarlo, bienvenido sea, por supuesto. ¿De acuerdo? Ventajas de los conjuntos de modelos con respecto a árboles, que no necesitan poda, que tienen muy buena precisión, permiten evitar el overfitting, como he comentado, hasta un cierto límite. La parametrización también es relativamente sencilla y además también genera esta importancia de las variables. Y lo malo que tiene aquí es que, en particular, esto lo comentaba, no estoy seguro de si lo comentaba, fue Alberto, me parece. Las variables categóricas que sí que tengan muchos niveles, ¿de acuerdo? Que tengan 50 valores distintos, pues al final las favorece el algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces parece que tienen mucha importancia y suelen teniendo demasiadas ramas en ese caso. Bueno, pues es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, pues los inconvenientes fundamentalmente son la esencia, ¿no? De qué es lo difícil, qué es lo difícil, ¿no? En el caso de las categóricas, pues esos niveles, y en el caso de los rangos de las de regresión, pues precisamente eso, ¿no? Que ese mantenimiento de esos rangos, cuándo se establece, cuándo no, en qué punto cortas, no siempre es fácil. Y luego, por otro lado, claro, un árbol tú lo ves y lo interpretas estupendamente. Dices, guau, pues mira, pues esto va para arriba, para abajo, lo que he estado comentando antes, ¿no? Pero cuando tienes un conjunto de modelos, un bosque, por así decirlo, un random forest, no siempre es fácil. Lo que he hecho antes con el ejemplo de México, más o menos era porque los árboles habían salido pues con esas características, ¿no? Y se pueden interpretar, pero no siempre es tan sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el conjunto de modelos tiene una interpretabilidad más complicada. Vale, pues ya estamos. Esto es lo que os quería comentar acerca de los conjuntos de modelos. ¿Vale? Se suelen hacer preguntas de esto en el examen también, entonces no olvidéis estudiarlos. Y para la práctica, pues no olvidéis utilizar también estos conjuntos, ¿de acuerdo? Me interesa que hagáis experimentos. Para la práctica 2 en particular, ¿de acuerdo? Entonces es importante que me hagáis estos experimentos para tener mejor nota. Bueno, y directamente es que si no me hacéis experimentos, como digo, vais a suspender. Comenta Adrián. Entonces, para un dataset con muchos parámetros categóricos, con además muchas categorías, ¿qué modelo sería el mejor? Difícil de decir. Habría que probar varios, ¿de acuerdo? Habría que probar varios. A lo mejor en ese caso sí que interesa más un árbol solo, sin un árbol de modelos. O a lo mejor, dependiendo de cómo sea, pues habría que utilizar un sistema u otro. Pero en general, cuando tienes valores categóricos, el problema es bastante más complicado. Porque, claro, los números o los valores numéricos pues guardan una relación de orden y de distancia entre ellos. Muchos de estos algoritmos pues, utilizan precisamente esas distancias para poder funcionar. Entonces, las categorías que no tienen relación de orden ni de distancia entre sí es complicado. Hay veces que, por ejemplo, aunque tengas valores categóricos, realmente sí representan, por así decirlo, una relación de orden, como puede ser bajo, medio, alto. Eso, aunque está discretizado, a veces merece la pena convertirlo a números. Por ejemplo, 0, 1 y 2. Sí que es cierto que no sabes cuánto de alto es, ¿no? Entonces, entre el medio y algo muy alto, pues te va a decir siempre lo mismo, ¿no? Pero, es decir, a nivel numérico. Pero también es que lo hace así la categoría. Entonces, tampoco acabas perdiendo tanta información, ¿de acuerdo? Eso básicamente es transformar esa variable a una variable numérica. En el caso de verdadero o falso,
lo bueno que tiene es que esas variables dicotómicas, hay métricas específicas también para variables dicotómicas, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que permiten ser utilizadas como variables numéricas. Da igual cuál sea el 0 y da igual cuál sea el 1. Simplemente la relación, en vez de ser positiva, será negativa en ese caso y ya está, si está al revés. Pero como digo, las variables categóricas en general, para empezar, y es lo que se aconseja en esta asignatura, es que se intente hacer una ingeniería de características para convertirlas a números. Y si eso ya no fuera posible, porque directamente el dataset tiene un montón de características y muchas de ellas son, bueno, pues tienen ese tipo, ¿no? Con lo que tú me comentas. Ingeniería de características también implica lo que he comentado, ¿de acuerdo? Si tienes 50 categorías distintas en una variable, quédate con las que consideres más importantes, haz un histograma de cómo tienes distribuido tu dataset, ¿de acuerdo? Y dices, mira, de estas características hay muy poquitas. Me las voy a cargar y voy a decir otros. Y luego ya, si acaso tengo que hacer un submodelo para discriminar de ese otros, pues se haría, ¿de acuerdo? Pero esa ingeniería es importante, ¿de acuerdo? Siempre que podáis reducir al máximo el número de variables, del número de valores posibles de una característica, mejor. Si la podéis convertir a números, mejor todavía. Y si no es posible, pues entonces a lo mejor tenéis que hacer esa división entre distintos modelos y submodelos, ¿de acuerdo? Ya depende de lo que queréis hacer. Vale, Diego comenta, en el bagging los pesos son parámetros calculados. En el bagging los pesos son parámetros calculados. En el bagging los pesos no siempre tienen por qué ser parámetros calculados, porque simplemente puede ser una votación, ¿vale? Entonces, lo que sucede es que los pesos, es decir, es una votación, pero sí que es cierto que dependiendo de cuánto acierten, ¿vale? Dependiendo de cómo de preciso sea un árbol, por así decirlo, pues así puedes hacerle más caso a ese modelo o no. Entonces, si un árbol resulta que acierta solamente el 20%, pues a lo mejor le puedes asignar un peso de 0,2, le multiplicas su puntuación, ¿vale? Entonces ya ahí depende un poco de cómo sea el algoritmo, de cómo sea el modelo, pero suele tener ese sistema. ¿De acuerdo? Jonathan comenta, para un sistema de recomendación, ¿podría funcionar a partir de un árbol de decisión, siendo las hojas las posibles salidas para presentar en una pantalla como lo hacen las páginas de compras como Amazon o Mercado Libre? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Porque al final depende de cómo sea el dataset que tengas. Al final tú tendrás un cliente será de un tipo de cliente y tendrá una serie de características. Cuánto dinero ha comprado, cuánto dinero tiene, cuándo fue su última compra, cuáles fueron las categorías de las últimas compras, por así decirlo, cuáles fueron de qué temática es lo que más le interesa en histórico desde el principio de los tiempos. Entonces, todo eso, digamos que conformaría, por así decirlo, su instancia de aprendizaje. ¿De acuerdo? Eso sería una instancia con todas esas características, con buena ingeniería y demás. Ahí ya pues puedes utilizar, por ejemplo, un árbol. ¿De acuerdo? Pero quien dice un árbol puede decir cualquier otro. ¿De acuerdo? Entonces, las hojas efectivamente serían las posibles salidas. Pues bueno, pues esta persona es más probable que acabe comprando no sé qué, o que acabe comprando no sé cuántos. ¿De acuerdo? Otro sistema de recomendación también puede ser otros sistemas asociativos, como veíamos en el aprendizaje no supervisado, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que los sistemas de recomendación, no sé si lo comentaste tú en la primera clase, creo que hubo una pregunta acerca de esto, pues sí que suelen utilizar estos sistemas de aprendizaje supervisado, ¿de acuerdo? Que no tienen por qué ser árboles, pueden ser de más tipos. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Comentadme cosas, que hoy nos sobran algunos minutillos. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, podemos cerrarlo aquí. ¿De acuerdo? Importante, la siguiente clase. La siguiente clase no va a ser esta semana, por lo que os comenté en el anuncio que publiqué esta semana. No, ¿fue esta semana? No, fue la semana pasada. La siguiente clase la tendremos el miércoles 11. Es decir, que tenéis unos cuantos días para reflexionar, para poder ir haciendo la práctica 1. Si tenéis dudas, escribir en el foro, ¿de acuerdo? Y si tenéis dudas acerca más de la práctica que no queréis que se publiquen, por así decirlo, para no publicar código o bueno, cosas más concretas acerca de técnicas que estéis usando o demás, me lo comentáis así por correo, ¿de acuerdo? Pero todo lo que podáis por foro, os lo agradeceré.
Por mi parte, eso es todo. En principio, yo creo que ya hemos terminado la teoría de la parte de aprendizaje supervisado, ya no va a haber más en esta asignatura. Y la clase siguiente va a ser que será el miércoles 11, va a ser de ejercicios y vamos a estar practicando todo esto. Mientras tanto, recordad, práctica 1 para ir montando bien esa entrega adelantada, todos los que podáis y que podáis tener la nota antes y que no haya sorpresas después. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, pasad una buena tarde, un placer, como siempre, y para los que me estéis viendo en diferido también, un abrazo. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Gracias a vosotros. Chao, chao.